falta que yo diga algo más. Ya casi son las 8 de la noche, ahora acomódense y disfruten del especial de lo mejor de estos 10 años de Skynet. En el episodio anterior de Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de Skynet, lo mejor de estos 10 años de Skynet, un especial presentado en frente de una audiencia en vivo donde veremos y recordaremos estos últimos 10 años de Skynet, un especial presentado por Alejandro número 201 y fundador de Skynet, en compañía de yo su amigo, Braine, el número 202, vicepresidente junior de Skynet, gestor de finanzas de Skynet, presidente de los sistemas satelitales en bandas CQ de repartimiento de vídeos de Skynet, entre otros cargos variados más en Skynet que me tardaría horas en mencionar, y aquí está Alejandro. Buenas noches, gracias, son un público extraordinario, soy su presentador Alejandro, fundador y presidente de Skynet, y como ya dijo mi amigo, esta noche veremos y recordaremos estos últimos 10 años de Skynet, yendo progresivamente desde el video más reciente hasta el video más antiguo, así que asegúrense de no dormirse y ver este especial hasta el final porque la cosa se va a poner muy interesante hasta el final con los vídeos más viejos de Skynet, o como se conocía en ese entonces, París 201. Este público es muy fanático de ti, Alejandro. Ya lo veo, esto de ser aplaudido por un público de cientos de personas, no me lo imaginé ese lejano 28 de junio de 2015 en el que fundé Skynet y creé el primer canal de YouTube de Skynet, aunque no llegamos a los números de audiencia de Televisa y Televisión Azteca, aún así me encanta ver a cuántas personas han llegado los vídeos de Skynet con el paso de estos últimos 10 años, en verdad que son y seguirán siendo un público maravilloso. Y ahora comencemos con lo mejor de estos 10 años de Skynet con la vista previa de un video de Skynet que todavía aún no se estrena llamado El fracaso de los Windows reducidos. Video de Skynet, si ustedes no han estado viviendo debajo de una roca por los últimos 30 años, de seguro saben lo que es Windows, el sistema operativo de Microsoft, el cual a pesar de la creciente popularidad de las diferentes distribuciones y sabores de Linux, el 2026 será el año de Linux porque los usuarios de Linux pasaremos de ser un 4% de la cuota total del mercado de las PCs a un 10% por la porquería que es Windows 11. Y de la dominación del mercado de sistemas operativos por parte de Android desde comienzos de la década pasada, Windows sigue siendo el sistema operativo dominante en laptops y computadoras de escritorio con un 70% de los usuarios de las computadoras, siendo que la mayoría de esos usuarios utilizan una versión que va a dejar de recibir soporte oficial de Microsoft en octubre de este año. Pero volviendo al tema de este video, Windows ha estado con nosotros desde 1985, 1993, 2001, 2005, 2012, 2016, bueno lo que sea, como Windows ya ha estado con nosotros por 4 décadas, lógicamente Microsoft durante estas 4 décadas también se la pasó creando diferentes ediciones de Windows para diferentes necesidades, incluyendo los Windows reducidos de este video. Para que este video no termine durando 11 horas, hay que establecer una serie de reglas. La primera regla es que en este video no se hablará de las versiones móviles de Windows como Windows Mobile, Windows CE y Windows Phone. La segunda regla es que no se hablarán de los Windows incrustados, los conocidos Windows Embedded, ya que técnicamente también cuentan como Windows reducidos, al ser diseñados específicamente para estar incrustados en sistemas como máquinas registradoras, cajeros automáticos, estéreos de automóviles y consolas de videojuegos.
La tercera regla es que en este video no se van a hablar de los no oficiales Windows desatendidos, y no estoy hablando del canal de YouTube, sino de versiones no oficiales de Windows modificadas para correr eficiente y velozmente en sistemas de bajos recursos, como Windows XP Shadow Light o los conocidos Windows Mini OS. En este video solo se van a hablar de Windows reducidos oficiales creados por Microsoft, no del CD ultra piratón de Windows XP Lite Super Premium que vendía el fulano del puesto del tianguis de tu barrio hace 20 años. El primer Windows reducido del que voy a hablar va a ser una excepción a la regla de los Windows incrustados, ya que durante toda su existencia, esta versión de Windows solo fue incrustada en un dispositivo, y además de que la primera vez que hablé de esta versión, hace 5 años estaba perdida. Les presento al sistema de video información de Tandy y Memorex, OBIS por sus siglas en inglés. Yo no lo entiendo. ¿Qué te pareció ese adelanto del fracaso de los Windows reducidos, Alejandro? Muy bueno, se nota que muy pronto ya se van a venir cosas muy buenas a Skynet. Sí, espérenlo, y por lo tanto, ¿qué tal si vemos un video presentado por mí? No me puedo imaginarme un video así. ¿Cómo se llama? Se llama 9 años y contando de Skynet y salió el 28 de junio de 2024 para celebrar, bueno, ya saben que, corre video. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de Skynet. Soy su presentador Brian y hoy ya es el 28 de junio del 2024, lo cual significa que hoy ya es el día en que se celebran los 9 años desde la fundación de Skynet, por nuestro fundador y superior Alejandro, y como ustedes ya saben, durante sus primeros años de operación Skynet se conocía como Paris 201, y hoy ya hace 9 años Alejandro fundó Skynet y creó el primer canal de YouTube de Skynet, el cual operó hasta comienzos de 2016 cuando se creó un nuevo canal de Skynet, el cual duró hasta finales de febrero de 2017 cuando fue hackeado con el perpetuador borrando todos los videos que estaban en ese canal, lo cual obligó a Alejandro a que borrara ese canal. El tercer canal de YouTube de Skynet es el que duró más tiempo y es el vigente hoy en día. Por el lado positivo, al menos los que hackearon el segundo canal de YouTube de Skynet no lo convirtieron en un canal falso de Tesla con estafas de supuestos sorteos de criptomonedas. Ese 28 de junio del 2015, exactamente hoy hace 9 años, Alejandro fundó el proyecto Skynet, en ese entonces llamado Paris 201, y cuando Alejandro entró a YouTube ese día no fue para relajarse viendo videos, sino que fue para empezar a marcar un enorme cambio en el video por internet para siempre. Ese día él creó el primer canal de YouTube de Skynet para contar historias las cuales hasta el día de hoy siguen y seguirán siendo contadas durante estos 9 años y contando de Skynet. Ese mismo 28 de junio de 2015, Alejandro subió al canal de YouTube de Skynet el primer video de Skynet, el cual es el gramáticamente incorrectamente titulado Comercial de Windows Mi acelerado al 4P, el cual estuvo perdido por años hasta que fue encontrado el 28 de junio del año pasado, el 2023, y lo único que ahora está perdido de ese video es la miniatura. De hecho había hecho una miniatura para ese vídeo, pero no la usé porque YouTube no me permitía poner miniaturas en los vídeos. Ahora, pasemos a nuestro siguiente video, aviso obligatorio de Navidad, del 25 de diciembre de 2023. Bueno, la Navidad ya llegó, y el video de Navidad. No estamos en 2015 o 2016 para que se haga la pseudo tradición de no volveré a subir vídeos hasta enero. Parece que este año para cumplir esta obligación debo de hacer una clase de video que a ustedes no les gusta, los vídeos de avisos, de los cuales el último subido a este canal fue subido el 10 de junio de 2018.
Volviendo al tema de este aviso, la Navidad del año pasado se subió un avance de lo que sería el primer especial de Navidad de Skynet, el cual estaba destinado a lanzarse esta Navidad, pero debido a varios problemas de producción, incluyendo la huelga de narrador, este especial tuvo que cancelarse el 28 de septiembre de 2023, pero antes de continuar con este video, veamos una parte del especial de Navidad cancelado de Skynet en el cual se referencia a la huelga de narrador. No quiero hacer otro estúpido video de Navidad cada año tenemos menos tiempo para Nadie hacer un quiere estúpido oír video el de autismo sindicalista Pero si de el del año narrador, pasado fue el crustáceo aún mejor. injusto, Bueno, narrador pero es huevón suficiente gordo de con mi mierda. ejemplo. Pero si trabajar en el estúpido video navideño de este año me da ansiedad. Feliz Navidad, habrán nuevos vídeos de Skynet muy pronto, y recuerden que estar suscritos a este canal significa ser pacientes, ya que los vídeos toman su tiempo, y si quieren un regalo de Navidad, entren al canal de la videobodega de Baudio, porque hoy llegó un regalo sorpresa, con este siendo algo que les será útil para la vida real, un video curso que les será de mucha utilidad. Vayan al canal de la videobodega de Baudio ahora para revisar ese video curso. Feliz Navidad. Saludos a todos, hoy ya es el 21 de junio del 2023, ya estamos a una semana de que oficialmente se cumplan 8 años del proyecto Skynet, y vaya que 8 años no es un tiempo corto, pero estos últimos 8 años se me fueron de volada. De todos modos, el tema del video de hoy será la primera intro de Skynet. Si te encontrabas viendo un video de Skynet en el 2017, seguramente te encontrarías viendo esta secuencia al comienzo del video. Creo que me excedí un poco con ese montaje, jaja. Sé que a muchos de ustedes les parecerá que esta intro no tenía sentido, ya que solo era una secuencia de 30 segundos con la frase París 201 presenta y el título del video que estaba por comenzar encima de una visión borrosa del video introducción al canal, pero para el tiempo en que salió sí tenía sentido. Verán, en marzo de 2017, después del lanzamiento del video introducción al canal, el proyecto Skynet, en aquel entonces París 201, solo tenía poco más de un año y medio de existencia, y en ningún video de Skynet anterior a la versión de 2017 de Windows nunca lanzados, con algunas excepciones utilizaba una secuencia de introducción, pero en marzo de 2017, durante la producción del primer episodio de Windows nunca lanzados, la versión de 2017, aquí en Skynet se empezaría a utilizar por primera vez una intro de la cual estoy hablando ahora mismo, cuyo propósito era mostrar el título del video a presentarse encima de una secuencia de vídeos anteriores de Skynet, pero como en aquel entonces el único video de Skynet que no se encontraba perdido que no fuese la secuencia de... Si estás suscrito a mi canal, clique en la campanita y activa las notificaciones del canal, así te llegará una notificación cuando subo un nuevo video. Era el anteriormente mencionado introducción al canal, pues, la secuencia solo eran 30 segundos de dichoso video, secuencia la cual estaba planeada para actualizarse gradualmente con el paso del tiempo para secuencia, cosa la cual nunca sucedió, ya que hasta yo mismo me terminé hartando de esa intro en cuestión de solo unos cuantos meses. Esta intro circuló desde el 1 de junio de 2017, estrenándose con el estreno de Windows nunca lanzados 1, hasta su descontinuación el 1 de octubre de 2017 con el video, El futuro de los Windows nunca lanzados, en pocas palabras, con la introducción de una nueva intro, la cual utilizaba el mismo concepto de la anterior, pero ahora con los vídeos adentro de una pantalla de computador.
Vaya que esa intro con música Vaporwave era muy surreal y extraña, hasta parece algo sacado de la cabeza del raro Al. Volviendo al tema del video, la primera intro, la que tiene de fondo el video de introducción al canal, para sorpresa de nadie, más de la mitad de los vídeos del canal de la época de la circulación de la intro hicieron uso de ella, siendo los vídeos que no la utilizaron, la parte 2 de Windows nunca lanzados 2, ya que este video utilizó una intro creada por un fanático de Skynet que se llamaba Pizza Steve Loquendero, pregunta a París 201, un video donde invitaba al espectador a mandar preguntas que serían respondidas por mí mismo y mi amigo Cres, descanse en paz, en un futuro video, Windows nunca lanzados hecho en el 2003, un video de sátiras que muestra cómo hubiese sido un video de Windows nunca lanzados hecho en el año 2003, este video no es muy diferente a los primeros vídeos que se hicieron de Windows nunca lanzados en la anglosfera a finales de la década del 2000 y a comienzos de la década del 2010. No hay video hoy, un corto anuncio simple de 13 segundos de duración, donde avisaba que en el último jueves de agosto de 2017 no se subiría el video semanal ya que me encontraba produciendo el anteriormente mencionado video de preguntas y respuestas, el cual se estrenó el jueves 4 de septiembre de 2017, este video no utilizó la intro ya que este video utilizaba una intro única creada desde cero que es muy épica para sus ojos, video que fue ingeniosamente nombrado París 201 responde, para sincero es muchísimo mejor que la secuela que salió en febrero de 2018. Estamos en dificultades técnicas, por favor no se ponga en pánico. Mayor duración, es más entretenido y tiene más preguntas, este video marca la primera aparición de Braine en el canal al final del video. Fin de este especial, como el final de tu vida, jajajaja xd like por el chiste malísimo, ahora que pongan las explosiones innecesarias para que sea épico. Oye, eso solo cagaría el especial, ¿acaso eres tonto? Olvídalo. Poner una outro. Qué tontería, mejor hago créditos finales que duren más de 3 minutos como en un vídeo donde decía padorear comerciales cuando era comerciales redoblados a lo tonto y 2 rellenos tontos, uno donde viajaba a un Walmart y otro de un infomercial del de un auto con Siri incluida y ahí en esa parte ponía otro vídeo mío. Y como dato curioso, este es el último video de Skynet donde aparece Cres, ya que abandonó el proyecto Skynet a finales de noviembre de 2017 por aburrimiento. Trágicamente, a finales de julio de 2018, falleció mi amigo Cres debido a una sobredosis de drogas, descansa en paz, Cres. Volviendo una vez más al tema de este video, ustedes espectadores nuevos podrían pensar que la intro apareció igual en todos los vídeos, pero ese no es el caso, ya que hay algunos vídeos en los que se cambia la presentación de la intro, entre los cuales se incluyen El oscuro origen de Daniel 4000, en el cual se cambia la presentación para dar esa perspectiva de estar viendo el video a las 3 de la mañana, la intro es el aspecto más rescatable de la basura que es el video, ya que solo es una de esas creepypastas de esas de, me traume porque en la tele salieron ojos sangrientos hiperrealistas. Eso, y el final en donde sale Cres. Si ves esto te deseo buenas noches. Lo que faltaba para que se callara. Feliz 22º aniversario, Windows 95, en donde la música de la intro es cambiada por la música que sale en la instalación de Windows XP. Windows nunca lanzados 5, en donde en lugar de solo presentarse el título del video, se presenta todo un rótulo para el video, y finalmente, sistemas operativos nunca lanzados episodio piloto y mini Windows nunca lanzados 6, un video donde la intro es corrompida, algo que tienen que ver ustedes mismos con sus ojos. ¿Pero qué ha pasado? Mejor comienzo el vídeo que esto se pone rarísimo.
Sin duda, esta intro marcó una época, la época en donde el canal de Skinet apenas estaba empezando a ser conocido, y donde los vídeos que se subían aparentemente eran solo de Windows nunca lanzados. Espero que les haya gustado esta retroperspectiva sobre un aspecto tan banal de Skinet como lo es la intro, traída por su presentador Alejandro, fundador y presidente de Skinet, y recuerden mantenerse en sintonía, porque este solo es el comienzo. Adiós. ¿Qué te pareció eso, Braine? Esa fue la historia de la primera intro de Skinet, del 23 de junio de 2023, ya hace 2 años. Me pareció que cuando se estrenó ya una hora, ese es un video bien padrototote, y como tú dijiste en el video, Alejandro, esta intro marcó una época, la época en la que los videos de Skinet apenas comenzaban a ser conocidos. Y además también dije que esta era la época en la que aparentemente acá en Skinet, los únicos vídeos que sabíamos hacer eran los Windows nunca lanzados. Pero ya se nota que los tiempos ya han cambiado y ahora ¿qué te parece si pasamos a ver junto a nuestro público algunos de tus sueños locos por el video de Mis Sueños 4? Esa me parece una excelente idea, Braine. ¿Quién será? Pero si es Christopher Vara de explainingcomputers.com. Pero si es un enano, es muy pequeño. Déjame darle un paseo por toda mi casa. Ahora entremos a mi recámara. Jaja, eres un enano. Ahora vayamos al cuarto de computadoras. Se están rompiendo todos mis monitores. No, 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 no. Hola, Don Cangrejo. ¿Qué vas a comprar hoy? Un refresco. ¿No quieres ver el asilo de ancianos que tengo aquí atrás? ¿Tienes un asilo de ancianos? Aquí está, son 4 habitaciones. ¿No es este asilo para ancianos, algo pequeño? La habitación 3 es la más grande de todo el asilo. Un minuto, ¿por qué esa habitación no tiene cama? ¿Por qué ese viejo está mirando a la ventana mientras llora? Adiós, mundo. ¿Acaso él murió? Cangreburger. En un centro comercial cualquiera de México, hay un pequeño café internet llamado Galería de Arte. Muy pronto vamos a cambiar el sistema operativo de las computadoras a Windows 95. Voy a viajar al año 1997.
Junta de directores escolares de este año se le va a realizar en Okinawa, Japón. Bien. Ya te pedí el boleto de avión. Voy a ir caminando. Es tan preciosa, voy a entrar. Lo voy a intentar. Esto es como el efecto de déjà vu. Vaya, sí que dolió. Aquí está mi papeleo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? What is your name? Mamae. Mamae what? What is your name? My name is Sushiro Takae. I am the principal at Okinawa Elementary School. Holy shit, you have very good English. Voy a estar afuera en lo que llegan los otros directores. Voy a ver BBC News. Este es un niño de África. ¿Qué te pareció eso, Alejandro? Eso fue Mis Sueños 4. Sí, en serio que tengo sueños muy raros. Por supuesto, Alejandro, pero tampoco lo digas como eso fuese algo malo. Se nota que cada noche tienes una aventura más alocada que la anterior. Hablando de cosas alocadas, ¿qué es Microsoft Plus para niños? La mayoría de gente cuando piensa en los paquetes de Microsoft Plus, típicamente piensa en Microsoft Plus para Windows 95 y Microsoft Plus para Windows 98, y rara vez en los dos paquetes de Microsoft Plus que salieron para Windows XP a comienzos de la década del 2000. Sé que el Scooby-Doo bailarín tiene que ver con esto. Pero nunca en el Microsoft Plus para niños que salió a comienzos de 1997 para Windows 95 y NT 4.0, esta versión fue hecha con un solo mercado en mente, las familias con computadoras, ya que en los años 90 con el boom de los equipos con funcionalidad multimedia y luego los equipos con conexión a internet, la computadora se volvió en algo que debía estar presente en los hogares de cada familia, pero, ¿qué pasa si el niño desconfigura algo y chinga la computadora? ¿O qué pasa si el niño encuentra algo inadecuado en internet? Pero antes de entender que está incluido en el paquete Microsoft Plus para niños, hay que entender de manera rápida que se añadió en Microsoft Plus para Windows 95, el cual se lanzó el 24 de agosto de 1995. Este paquete mejoraba la experiencia de usuario en Windows 95, incluyendo una herramienta de compresión de discos y su agente, el kit de inicio de Internet que incluye la primera versión de Internet Explorer, la cual es la única en llamarse explorador de Internet, Pinball 3D cadete espacial, versiones 3D de los iconos de Windows 95, la capacidad de poder mover una ventana del escritorio de manera suave, la capacidad de poder cambiar los iconos del escritorio, la capacidad de tener iconos grandes en el escritorio, y la capacidad de estirar el papel tapiz a nuestra resolución actual de pantalla, y muchos temas de escritorio.
Volviendo al tema de Microsoft Plus para niños, se preguntarán por qué lo estoy demostrando en inglés, y eso es porque es imposible encontrar una versión en español de Microsoft Plus para niños en internet, a pesar de que hay un avance en español. Plus edición para niños, está ahora disponible en español. Y se puede encontrar con facilidad en internet una versión en español de Tolkien llamada Habla. En internet solo se pueden encontrar las versiones en inglés y alemán de Microsoft Plus para niños. En el CD de instalación, además de instalar Microsoft Plus para niños, también se puede instalar Internet Explorer 3.01, la red Microsoft 2.0 y la prueba gratuita de un insoportable programa de vigilancia de actividades de Internet llamado Surfwatch, el cual siempre va a correr en segundo plano desde el puto segundo exacto en el que presiones el interruptor de encendido de tu PC, sin importar que estés conectado a Internet o mínimo tengas abierto un navegador, y es completamente imposible cerrarlo o siquiera eliminarlo, es como un puto virus informático. Algo curioso es que en la versión alemana de Microsoft Plus tanto como la red Microsoft, como Surfwatch están completamente ausentes. Bueno, en Microsoft Plus para niños, como en Microsoft Plus para Windows 95, hay varios temas de escritorio. Estos pueden variar desde naturaleza, un cuarto hecho madres, una casa del árbol y un superhéroe llamado Reman. Jamás he oído de él, supongo que es porque él no está presente en el universo cinematográfico de DC y solo está en las historietas. En Microsoft Plus para niños hay varios programas, empezando con Selecciona Imágenes, el cual es un programa en el cual puedes elegir de entre varios dibujos clipart temáticos para copiarlos al portapapeles. Protege, en el cual puedes revisar y controlar los privilegios que tiene un miembro familiar en la computadora, y los programas al que éste puede entrar. Los privilegios son: poder usar el módem, abrir elementos y programas fuera del menú inicio y escritorio y acceder a las configuraciones de la computadora. Si se tiene desactivado el privilegio del módem, no se podrá usar el internet o el correo electrónico. Si se desactiva el privilegio de abrir elementos y programas fuera del menú inicio y escritorio, el menú inicio tendrá desactivadas las opciones de buscar y ejecutar. En mi computadora no estarán disponibles las unidades de la computadora y el explorador de Windows estará muy limitado. Si está desactivado el privilegio de cambiar las configuraciones de la computadora, no se podrá entrar al panel de control. En el menú inicio estará desactivada la opción de configuración y en mi PC no aparecerán las opciones de panel de control, ni impresoras ni fuentes. En Protege solo se podrá restringir las actividades en Internet de toda la familia solo si se tiene instalado Internet Explorer 3.0 o una versión más reciente. Las clasificaciones de Internet en Protege son varios niveles de varios temas. Lenguaje, nivel 0, jergas inofensivas, nivel 1, palabrotas moderadas o términos moderados para referirse a funciones corporales, nivel 2, palabrotas que hacen referencias anatómicas no sexuales, nivel 3, lenguaje fuerte y vulgar, gesturas obscenas y uso de epítetos, nivel 4, lenguaje de odio extremo o lenguaje crudo y referencias sexuales explícitas. Desnudez, nivel 0, nada de desnudez, nivel 1, atuendos provocativos, nivel 2, desnudez parcial, nivel 3, desnudez frontal, nivel 4, desnudez provocativa frontal. Sexo, nivel 0, romance, nivel 1, besos apasionados, nivel 2, toques sexuales con ropa, nivel 3, toques sexuales no explícitos, nivel 4, actividades sexuales explícitas. Violencia, nivel 0, ninguna violencia natural ni accidental, nivel 1, peleas, daño a criaturas y objetos realistas, nivel 2, asesinatos, humanos o criaturas dañados o asesinados, recompensas por dañar a criaturas no amenazantes, nivel 3, asesinatos con sangre o gore, humanos dañados o matados, nivel 4, violencia agradecida y sin sentido. El siguiente programa es Pintura, el cual es una versión de Microsoft Paint para niños. Los botones de herramientas son grandes coloridos, las opciones de deshacer, cortar, copiar, pegar e imprimir tienen sus propios botones coloridos, las opciones de las herramientas tienen botones muy grandes y coloridos, y un botón gigante para cerrarlo. En Pintura cualquier puta cosa tiene un efecto de sonido molesto, qué bueno que hay una opción para apagarlos, y eso también incluye a los consejos de herramientas por audio. Hablando de cosas únicas a esta versión de Paint
Paint está este botón el cual abre selecciona imágenes, y al seleccionar una imagen en lugar de que tengas que ir al menú de edición y hagas clic en pegar, la imagen de tu selección se pegará de manera automática, lo cual ahorra tiempo. En el pincel, además de tener las mismas opciones que en el Paint normal, también tiene opciones de una pirámide en 3 dimensiones, círculos de varios tamaños y colores, un lienzo que cambia de tamaño cada medio segundo, un lienzo que cambia de color cada 3 segundos, un lienzo víbora, imágenes aleatorias de frutas, un lienzo aleatorio, lienzos con imágenes aleatorias de hojas, nubes, flores, canicas, árboles sin hojas, insectos, espacio, hormigas con comida, peces, tinta, autos, animales, una rana, un rostro y animales voladores. Otra cosa exclusiva de pintura son 2 herramientas, una son los efectos de imagen y otra son las transiciones de borrado. Los efectos de imagen son olas, cuadros, trozos cuadrados, trozos redondos, derretir, invertir imagen, estirar, borroso, ciudad, colores invertidos y aleatorio. Las transiciones de borrado de pintura son bomba, arrancar, derretir, desvanecer, risas, hoyos, televisión, círculo, nubes, bocados y aleatorio. Honestamente, Mario Paint, que salió 5 años antes que Pintura, ejecutó de mejor manera el concepto de las transiciones de borrado y eran más divertidas. Eso fue Pintura. Música es un programa en el que puedes crear y reproducir música con estilo usando la tarjeta MIDI de la computadora. Este programa destaca mucho por su interfaz de piano electrónico. Puedes seleccionar el instrumento principal, el estilo musical y hasta puedes poner efectos de sonido y tocar las notas en el piano, y hasta puedes grabar tus canciones en archivos del programa Música. Bueno, que esos ya fueron todos los programas de Microsoft Plus para niños. ¿Quién dijo eso? Habla es un programa de síntesis de voz que puede hablar en español y en inglés. Con 23 voces distintas. ¡Hey, mami! Me llamo José Mami. Puedes cambiar el tono y la velocidad de las voces, algo muy normal en programas de síntesis de voz. Voz de subnormal. Pero también puedes cambiarle el tono vocal y el esfuerzo vocal. Te digo que solo eres tú, no tengo fiebre. El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia, que culminó con la destrucción de las 2 torres gemelas en Nueva York. ¿Qué dices? ¡No puede ser! ¡No! Así no va a terminar mi video. Algo curioso es que el programa Habla es completamente excluido de la versión alemana de Microsoft Plus para niños. Para concluir, Microsoft Plus para niños fue un paquete de software para Windows 95 y NT 4.0 que incluyó herramientas respectivas de protección parental, selección de imágenes, dibujo, música, síntesis de voz y una variedad de temas escritorios, que fue dirigida a las familias con computadoras en sus hogares, que solo sus versiones en inglés y alemán se pueden encontrar en internet. La versión en español se podría considerar Lost Media. Skinet, ¿a quién le importa que se haya perdido un CD-ROM con software infantil? Eso le importa a nadie. ¡Feliz Navidad! Eso fue que es Microsoft Plus para niños. ¿Qué te pareció, Alejandro? Es fácilmente el mejor video de Skinet en 2021, a pesar de que tú y yo lo hicimos de manera apurada por unos días durante las vacaciones de Navidad en la casa de mis padres. Recuerdo esa semana como si hubiese sido ayer. Tus padres nos prohibieron de grabar video en su casa, así que no tuvimos de otra más que armarla grabando solo audios y usando avatares representativos de nosotros mismos. Hasta me acuerdo que mi mamá nos dijo: no graben nada de fotos ahí en internet, los locos van a encontrar nuestra casa y luego nos van a secuestrar. Hasta tuve que convencerla de que estábamos haciendo un podcast en lugar de un video para que nos permitiera grabar audios para el video. Sí, esa fue una experiencia muy surrealista, y ahora es hora de presentar el primer invitado de esta noche. Estoy emocionado. ¿Quién es? Es nadie más ni menos que el mero anciano amable.
Hola, nietecitos de la web. Soy el anciano amable, el creador de tutoriales más viejo del internet y estoy emocionado de hacer mi parte en este súper especial por los 10 años de Skinet. Anciano amable, para los espectadores y suscriptores más nuevos de Skinet, cuéntanos un poco sobre cómo estuviste involucrado con Skinet en sus primeros años. Claro que sí, Raine, hombre sabio, criatura de Dios. Mi historia con Skinet comenzó en septiembre de 2015. Recibí una invitación de Alejandro para colaborar junto a él y Craig, descanse en paz, en una saga suya de 2 partes llamada Una historia llena de errores, la cual se trataba de una computadora que se volvía loca con esto de los errores. Continúa, anciano amable, ¿en qué proyectos de Skinet participaste después de los vídeos de Una historia llena de errores? Claro que sí, Alejandro, mi amigo de tantísimos años, a comienzos de octubre de 2015, me llamaste para que participe ya no en una saga de 2 partes, sino en una serie completa para el canal de YouTube de Skinet, llamada Anciano Viral, cuya premisa estaba dividida en 2 partes por episodio. En la primera parte mostraba algún tutorial hecho por mí y luego en la segunda parte consistía en una lectura de comentarios en la que yo leía mis comentarios y respuestas mientras que Alejandro, Cret y narrador leían los comentarios de mis benditos admiradores y de mis benditos adversarios y detractores. ¿Y hasta cuánto duró la serie Anciano Viral? Lo que tienen que saber es que llegó a haber 2 versiones de la serie Anciano Viral. La primera versión de Anciano Viral estrenó su primer episodio en octubre de 2015 y solo llegó a durar 2 episodios, y la segunda versión de la serie Anciano Viral se estrenó en pleno verano de 2016, por allá de junio o julio, no me acuerdo, y duró hasta comienzos de 2017 con 4 episodios. Oye, anciano amable, trágicamente, ambas series de Anciano Viral están perdidas sin ningún fragmento que sobreviva, pero ¿sabes qué más está perdido? Mande, mi buen amigo, Alejandro. Aproximadamente, el 75% de las películas mudas están perdidas para siempre. Eso es muy triste y yo no vine a la fiesta de los 10 años de Skinet para llorar. Pero, anciano amable, esa clase de emociones de tristeza son muy comunes en el mundo del material perdido. Raine, no tengo ni idea de lo que estás hablando de los materiales perdidos, pensé que estábamos hablando de películas perdidas. Solo mira una de las pantallas enfrente de nosotros. ¡Qué loco! Así nos podemos ver a nosotros mismos, viéndonos a nosotros mismos. Sí, y será mejor si sigues viendo, ya que en esas pantallas ya va a comenzar el video Casos interesantes y poco conocidos de material perdido, del 29 de noviembre de 2021. La Lost Media, o material perdido, es un término que se hizo popular a finales del año pasado, en países de Hispanoamérica, que se utiliza para referirse a todo aquel medio que ya no esté disponible al público general o que ya no existe. No hay que hacer mucha introducción a este, ya que aquel mirando este video ya debe de saber de qué trata. Estos son casos interesantes de Lost Media. Versiones alfa y beta de Windows 2.0, año 1987, tipo, programa informático. Todas las versiones del sistema operativo Windows, a lo largo de su ciclo de desarrollo, reciben un gran número de versiones preliminares, las cuales sirven para probar la funcionalidad de estas meses, e incluso años de que salgan al mercado, y Windows 2.0 no es la excepción, ya que su desarrollo empezó en abril de 1987, tan solo unas pocas semanas después de que se lanzara Windows 1.04. La primera versión preliminar conocida de Windows 2.0 se remonta a mediados de abril de 1987, y capturas de pantalla de esta aparecieron en la edición de mayo de 1987, de la revista Microsoft Systems Journal Magazine. En las capturas se nota que el principal cambio es el poder sobreponer las ventanas del escritorio, y el poder encoger ventanas del escritorio. La segunda versión preliminar conocida de Windows 2.0 es la conocida como la versión InfoWorld, la cual es conocida así porque la única captura de pantalla existente de esta versión fue mostrada en varias revistas de informática entre abril y julio de 1987. La tercera versión preliminar conocida de Windows 2.0 es la Alpha 1, la cual fue recompilada entre el 8 y el 15 de julio de 1987. No existen capturas de pantalla de esta versión. La cuarta versión preliminar conocida de Windows 2.0 es la Alpha 2, la cual fue recompilada entre el 15 y
y el 19 de julio de 1987, tampoco existen capturas de pantalla de esta versión. La quinta versión preliminar conocida de Windows 2.0 es la Beta 1, la cual fue recompilada el día 1 de julio de 1987. Una captura de pantalla de la pantalla de arranque de esta versión puede ser encontrada en una revista polaca de informática del año 2000. La sexta y última versión preliminar conocida de Windows 2.0 es la Beta 2, la cual fue recompilada entre el 26 de julio y el 5 de agosto de 1987. Algunos usuarios sugieren que por el tiempo entre las distintas fechas, esta versión en realidad podrían ser dos, pero no se puede confirmar nada al respecto y no existe ninguna captura de pantalla de esta versión o versiones. Windows 2.0 se lanzó al mercado el 7 de septiembre de 1987, hasta el día de hoy, aún no se ha filtrado alguna versión de desarrollo de Windows 2.0 a Internet, y es muy difícil de que eso llegue a pasar, ya que hay una documentación muy escasa y pobre sobre el desarrollo de Windows 2.0, es un programa informático con más de 30 años de antigüedad y su desarrollo solo llegó a durar unos cuantos meses. Interrupción de la QVC por los atentados de las Torres Gemelas, año 2001, tipo, transmisión de televisión parcialmente encontrada. Todos sabemos lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001, el mundo quedó paralizado y conmovido, todos los estadounidenses estaban viendo lo que ocurría con las Torres Gemelas, y la mayoría de canales de paga en Estados Unidos suspendieron sus transmisiones ese día o cambiaron su programación por la señal de CNN, y el canal de telecompras QVC no es la excepción, ya que ese día suspendieron su programación por lo ocurrido por las Torres Gemelas. Pero QVC se destaca por ser el primer canal estadounidense no de noticias en interrumpir su programación por los atentados de las Torres Gemelas, siendo que la programación de la QVC fue interrumpida entre las 11 y 11:45 de la mañana en medio de una emisión de The Denim Company, el cual es un programa de ropa de la marca del mismo nombre. El vicepresidente senior de programación y marketing multicanal de la empresa QVC en aquel momento, Douglas Rose, señaló que a las 11 de la mañana estaba bastante claro que toda la empresa pensaba que debíamos dejar de hacer negocios. La idea del comercio parecía muda. Al suspender su programación, QVC puso esta diapositiva en pantalla. QVC reconoce los eventos de hoy, expresamos nuestra sentida preocupación con esta tragedia nacional. Para más información, por favor cambie a su canal de noticias. Al paso de estos eventos, QVC va a suspender su transmisión temporalmente. Adicionalmente, algunas veces se oirá la diapositiva narrada por un hombre. QVC acknowledges today's events and expresses our heartfelt concern with this national tragedy. For more information, please turn to your TV news channel. In light of these events, QVC will be temporarily suspending its broadcast. Adicionalmente, esta diapositiva a veces se intercambiaría por una de dos diapositivas de la Cruz Roja Americana. To learn how you can help victims of today's national tragedy, QVC urges you to call the American Red Cross at 1-800-HELP-NOW. That's 1-800-435-7669. You can help. Call 1-800-448-3543 to donate blood. You may also call 1-800-HELP-NOW. That's 1-800-435-7669 to donate cash by credit card. Donations may be mailed to American Red Cross, Post Office Box 37243, Washington, D.C. 20013. Lamentablemente, no hay material de las señales internacionales de QVC de ese día, excepto por un fragmento de 1 minuto de la señal alemana de QVC subida a YouTube el día 19 de noviembre de 2020, por el usuario Sauberspiegel, en el cual se muestra por medio minuto un mensaje sobre la situación para luego dar comienzo a un programa de compras llamado Hobby & Bastein.
Esa animación que acabaron de ver fue de las primeras con motion capture, y es un fragmento del programa comédico Turn On. Lo que hace destacar a Turn On es que era muy diferente a otros programas comédicos de la época, ya que los sketches de este programa duraban máximo 1 minuto, la mayoría no durando más de 7 segundos, con música del sintetizador Moog entre cada sketch. Do you love me? Do I love you? We just met a couple of minutes ago. For all I know, you might be a pot-smoking, jaded, wild-eyed, radical dropout. I am a pot-smoking, jaded, wild-eyed, radical dropout. I love you. De hecho, por esta en aquel entonces impensable premisa de sketches cortos y mucho más, la NBC y la CBS rechazaron este programa. Un oficial de la CBS confesó que fue tan rápido con los cortes y cambios que algunos de los nuestros llegaron a molestarse físicamente por ello. El humor de esta serie sería completamente dirigido al público adulto, desde chistes sexuales hasta comentarios políticos. El único personaje recurrente en toda la serie sería Eddie Edwards, un vendedor de zapatos con fetiche de pies. En los sketches se desplazarían cortas animaciones o caricaturas fijas en la pantalla, con mensajes humorísticos, como "Recuerden Pearl Harbor". La ABC aprobó la serie para que se emitiese a lo largo de 3 semanas, y se estrenaría el 5 de febrero de 1969 a las 8:30 de la noche. Tim Conway fue el invitado especial del primer capítulo de la serie. Turn On se estrenó en la costa este de Estados Unidos el 5 de febrero de 1969 a las 8:30 de la noche, como estaba planeado, reemplazando a la telenovela Peyton Place, pero el público no recibió bien la serie Turn On, ya que se harían varias llamadas de teléfono a estaciones de la ABC para que se cancelara la serie, ya que esta no era del agrado del público debido a su contenido sexual y religioso. Donald Perris, gerente general de la afiliada WWS, definió a Turn On como excesiva en gusto pobre. Hasta él envió un telégrafo furioso al entonces presidente de la ABC, Elton Rule, en el cual decía: "Si tus malditos jovencitos escriben palabrotas en los muros, por favor no uséis nuestros muros". Turn On está apagada, a preocupación de la WWS. El primer episodio de Turn On fue sacado del aire a media emisión, dejando como resultado una pantalla negra sobre la cual se oirá la narración de Ed Friendly de sí. Recuerden que este programa no será visto esta noche o jamás. De hecho, ni siquiera se estrenó Turn On en la costa oeste, y no volvió a ser visto hasta un reportaje de la ABC de 1980, en donde se muestran escenas del segundo episodio, el cual no fue emitido en televisión por la cancelación de Turn On el mismo día de su estreno. Hay pocos clips de Turn On subidos a internet, y los 2 primeros episodios pueden ser vistos exclusivamente en el Centro Pally en Nueva York, y grabarlos es una severa infracción a la ley de derechos de autor. Clases de piano, programa educativo de televisión, año 1931. Clases de piano fue un temprano programa educativo de televisión que le enseñaba al espectador cómo tocar el piano. Este programa se emitía en la W2XR, una estación experimental de televisión mecánica en Nueva York. Clases de piano es uno de los primeros programas en emitirse en un horario fijo, estrenándose el 8 de octubre de 1931, y transmitiéndose todas las noches entre las 8:15 de la noche y las 9 en punto de la noche. El programa duraba entre 15 minutos y media hora. Las clases eran dadas en vivo por el profesor Aldo Randeguer, el cual daba lecciones de calidad de piano. Allen Pollner escribió para New Yorkson: "Los programas de televisión están mejorando, especialmente de la W2XR. La última semana estaba viendo y estaba más placentero con los resultados. Gladys Kane y Ayn Whitney vinieron justas, como también con Aldo Randeguer con su piano. Debido a que este programa tiene un siglo de antigüedad y a que no fue grabado, las clases de piano con Aldo estarán perdidas para siempre". Eso fue Casos interesantes y poco conocidos de material perdido, del 29 de noviembre de 2021.
Cielos, Alejandro y Braine no sabía que el material perdido era un variado mundo que podía abarcar todo tipo de temas, como lo demostró Alejandro en este video, con su talento de explicar con esa elocuencia de tal grado que hasta el que no sabe nada de computadoras o de materiales perdidos sabe bien de lo que Alejandro está hablando. Desde la beta de Windows 2.0 hasta un temprano programa educativo de televisión para aprender a tocar el piano. El caso del programa de Ado Randeguer de aprender a tocar el piano fue el que más me tocó, ya que todos los que vieron ese programa en su época ya abandonaron la Tierra hace mucho tiempo y sé que en solo unos cuantos años yo no voy a ser la excepción. Oye, anciano amable, sé que ya estás muy viejo y que te podrías morir pasado mañana, pero eso no es excusa para andar pensando en la muerte todo el día. No quieres pasar tus últimos días mal, ¿verdad? Para que dejes de pensar sobre lo inevitable, mejor ahora vamos a ver otro video más. Pero tengo que advertirte, Braine, el siguiente video que veremos a continuación no se tratará de un video completo de Skynet, sino de un quick video. No un quick video, en verdad como odio esa serie. No te angusties, Braine, ya que este será el único quick video que veremos durante toda esta noche. Estoy haciendo este video porque, por más raro que parezca, parece que un video promocional que hice a finales del año pasado se volvió viral de la noche a la mañana. No hay videos buenos para ver en YouTube, pero en 2021, volverán. Sí, qué bueno, Skynet, por fin la gente te está conociendo y de seguro. Déjame mostrar el otro lado de la moneda para ver la situación actual. El video está bombardeado de dislikes, y lleno de comentarios de odio tales como: ya me arruinaste el año, gran video espero y sea el último, ya me arrepentí, bien hecho spamer, vas a ir empeorando, alta basura, vaya video de postaca nombre de la música de fondo. Pero también hay comentarios tales como: a la ¿qué es esto XD? ¿Por qué tantos dislikes? XD, we. Ten cuidado, alguien spamea tu canal, él no hace spam cracks, ¿qué fue? Odio a los haters, ayudemos a que este man crezca en su canal. Lo peor de todo es que la oleada de dislikes no solo se está dando en ese video, sino que también se están dando en otros vídeos del canales, siendo los casos más extremos, los de mi parte del BitCollab, y de publicidad gratis carajo. Lo más raro de todo es que checando las estadísticas del video promocional del año pasado, se puede ver que el 100% del tráfico externo proviene de Facebook, y esto sumado a varios comentarios que mencionan un spam, quiere decir que alguien, para difamarme, se hizo pasar por mí en Facebook para spamear mi canal y difamarme, pero a pesar de esto, hay personas que creen que quien hizo fui yo, algo que no es cierto, ya que no tengo ni tendré una cuenta de Facebook asociado a mi canal de YouTube, y así concluye mi tercer quick video. Bueno, Alejandro, ahora que vimos que así estaba la cosa con el canal de YouTube de Skynet a finales de octubre de 2021, ¿quién resultó ser el dichoso spammer de Facebook? El spammer resultó ser un papanatas conocido como fanboy de computadoras. Espero que ustedes puedan ver en sus pantallas la captura de su cuenta de YouTube para ver quién es este patán que a mediados del año siguiente, en agosto de 2022, volvió para seguir spameando mis vídeos, incluso spameándolos dentro de los mismos vídeos de Skynet, como pueden apreciar en esta captura de pantalla, pero ahora bajo el nombre de Computerboy 2004, en donde hasta incluso se hacía pasar por mí en su cuenta de YouTube, pero rápidamente desapareció y no supimos de él después. Por lo menos ese bicho difamador desapareció en lugar de seguir dando lata. Ahora veamos incluso otra aventura surreal involucrando a Alejandro en Mis Sueños 3, del 21 de octubre de 2021. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Reportado. ¿En dónde carajos estoy? Hola Skynet, el espacio de reportados es un espacio para usuarios de Vidrieu que fueron baneados sin una razón específica. A mí me banearon por subir una película a Vidrieu. Oye Bob Esponja, ¿acaso dijiste Skynet? No recuerdo por qué estoy aquí. Estás aquí porque mi gordo de
subió una película a BitView. Por eso estamos atorados aquí por no sé cuánto tiempo. Tu nos metió en esto. Estarán baneados de BitView por el resto de sus vidas. Mira, por tus babosadas vamos a quedar atascados aquí hasta morir. Mira lo positivo, podremos mirar la tele juntos, como el canal 1. Estoy muy feliz de que esos autos se estén moviendo porque se mueven muy rápido y eso me hace muy feliz. Sí, pero mira quién sale en el canal 1, soy yo. Lo que sale en el canal 1 es tu enorme y gordo de tapando a los carros en acción yendo en corrida bien rápida. Dame el remoto y déjame ver qué hay en el canal 2. No, pero no sale mi feliz rostro a diferencia del canal 1, dame el remoto. Algún día me vengaré, nerd que se la pasa escribiendo todo el día sin sentido en la computadora. Visite nuestro sitio web en foxsports.com. Visite nuestro sitio web en foxsports.com. Visite nuestro sitio web en foxsports.com. Skynet, cambiale al canal, no me gusta Fox Sports. Visite nuestro. En otras noticias, el senador de Yucatán, perteneciente al partido PAN, Emilio Joscarra III ha aprobado la propuesta general de ley 7786, la cual empezará a tomar efecto en toda la República a partir de mayo del 2067. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de Skynet. Hoy voy a hacer Quiero un ver video en canales la de primera España. versión de Windows Movie Maker, que salió en el año 2000. Si tienes 13 años o menos, ¿qué haces viendo mi video? De seguro no sabes qué es Windows Movie Maker, o solo lo conoces como ese programa generador de títulos en un fondo azul por los memes irónicos que no dan una puta risa. Windows Movie Maker es un software gratuito creado por Microsoft para competir con iMovie de Apple, el cual su primera versión comenzó su desarrollo a finales de 1999, junto a una nueva versión de Windows enfocada al mercado casero, con un enfoque en la multimedia e internet, llamada Millennium. Windows Movie Maker terminó desarrollo y fue lanzado, como una función de Windows Me, el 14 de septiembre del año 2000, junto al reproductor de Windows Media 7 e Internet Explorer 5.5, excepto que los últimos dos se podían obtener de manera gratuita en la página web de Microsoft, por lo que actualizar a Windows Me no valía tanto la pena. El editor Windows Movie Maker fue muy criticado en su tiempo por ser demasiado básico y limitado en comparación a iMovie de Apple, en el cual podías poner títulos sobre un video y diferentes transiciones y créditos. Volviendo al video, ya estamos en el Movie Maker. Voy a hacer una colección para importar todos los vídeos de mi película. Ahora lo que voy a hacer es importar los clips. Voy a desmarcar esta opción. Bueno, ya que se están importando en colecciones separadas, de verdad estoy Como podemos apreciar, los clips se han importado en colecciones separadas.
Bueno, ya que esta versión de Windows Movie Maker no tiene la opción de crear títulos, voy a crear uno en Microsoft Paint. Listo, jaja. Ahora es solo cuestión de arrastrar el título o al guión gráfico. Ahora voy a arrastrar los diferentes clips. No, mejor antes voy a poner de lo que va el video. Voy a ver cómo suena con la canción Beautiful Way de la banda B, la cual tiene derechos de autor. Mejor no, jajaja. Mejor voy a poner música sin derechos de autor. Bueno, voy a poner otro título antes de empezar el video. Cállate, Parch. ¡Pequeño demonio! Voy a cortar la música para que no interfiera con el sonido de los clips de video. Ahora voy a ver cómo va quedando.
Ahora voy a poner los clips de video. Lo que estoy haciendo en la línea de tiempo es poner una transición entre el clip del payaso y el de los caballos. Queda bien la transición. Queda bien la transición. Ahora voy a cortar el clip de los ciclistas. Y ahora voy a hacer un nuevo título. De nuevo esa maldita notificación. Parece que me quedé sin espacio para cerrar paréntesis. Voy a ponerle la misma canción al nuevo título. Ah, eso me pasa por estar acostumbrado al Sony Vegas. Bueno, voy a poner la imagen de la cabaña.
Ahora voy a poner otro clip de video. So did I. So did I. That was the real rotating grapple of the board. Ahora voy a importar la imagen de un árbol. Voy a colocar un título antes de mi último clip de video. Voy a ver lo que tengo hasta ahora. Voy a poner una transición entre el título y el clip de la sinfonía. Voy a crear un último título para concluir el video. Ahora voy a colocar el último título del video. Llegó la hora de renderizar el video, pero antes de continuar el video, les tengo que decir que por defecto, hay 3 opciones de calidad para renderizar tu video en el primer Windows Movie Maker, ¿y sabes cuáles son? Calidad baja, la cual renderiza tu video a 64 kilobits por segundo, recomendable para servidores web y correo electrónico de la época. Calidad media, la cual va a renderizar tu video a 100 kilobits por segundo, recomendable para conexiones de internet y SDN de canal dual. Y calidad alta, la cual va a renderizar tu video a 256 kilobits por segundo, recomendable para almacenar localmente en la computadora. Pero, en las opciones avanzadas, aparece un menú con más opciones que las predeterminadas, siendo la más baja, a 28 kilobits por segundo, hasta la más alta, que va a 768 kilobits por segundo.
Ya sabiendo esto, vamos a renderizar nuestro video a 768 kilobits por segundo. Ahora vamos a poner algunos metadatos en nuestro video. Ahora veamos el resultado final. So did I. That was the real rotating grapple, oh boy. Terminamos de ver editando un video en Windows Movie Maker 1.0, del 8 de agosto de 2021, ¿qué te pareció eso, Braine? Que todos los que están involucrados en la edición de videos deberían de estar agradecidos con las opciones de edición que existen en el presente, ya que esta versión de Windows Movie Maker ni siquiera tenía un generador de caracteres, así que tuviste que crear tus títulos en un programa separado. Opino lo mismo, Braine, tener que salir del Movie Maker para crear los títulos fue un dolor tremendo. Ahora nuestro siguiente video, recetado para curar todos los dolores conocidos y el mal humor, proveniente de una realidad alternativa, es el episodio 3 de Beta, estrenado originalmente el 31 de marzo de 2021. En el episodio de hoy del desarrollo y beta, vamos a ver uno de los mejores videojuegos para la Atari 2600, así es, estoy hablando del mítico ET, de la Atari 2600, hoy vamos a ver la historia y desarrollo de, el videojuego ET.
Hoy en día, si alguien te habla del Atari seguramente vas a pensar en Space Invaders, Mario Bros, Pitfall, Frogger, y claro, E.T., el videojuego basado en la película del marciano que se vuelve amigo de un niño. Eran principios de los años 80, Atari, que ya era propiedad de Warner Communications, ya no hacía juegos por la experiencia, como el caso de Pitfall y Space Invaders, sino que solo les importaba hacer juegos por puro negocio, como en el caso de la asquerosa adaptación de Pac-Man, pero a mediados de 1983, un marciano salvaría a la empresa y a toda la industria de los videojuegos de su perdición. El año era 1982, la película E.T. fue un éxito en taquilla. Esta relataba la historia de un extraterrestre que se pierde en el planeta Tierra, y de inmediato es buscado por el gobierno, y un niño lo regresa a su planeta hogar junto a su familia. La película fue recibida de manera positiva tanto por el público general como la crítica. De inmediato, Steve Ross, el CEO de Warner Communications, empezó negociaciones con el director de la película, Steven Spielberg, y Universal para adquirir la licencia de la película, y Spielberg le dio la licencia para hacer un videojuego basado en su propiedad intelectual. Entonces, para el 27 de julio de 1982, Howard Scott Warsaw recibiría una llamada de teléfono para hacer el prototipo del videojuego de E.T. y presentárselo a Spielberg en persona en menos de 36 horas. Luego, Scott le mostraría el prototipo del juego a Spielberg, pero este quiso un juego más parecido a Pac-Man, así que Scott dijo que sería desleal a la película hacer un plagio de Pac-Man. Entonces Scott empezó a implementar el juego en su día a día, trabajando en él todo el tiempo, programando en su cabeza, obtuvo una unidad de desarrollo en su hogar, y para el 1 de septiembre, se terminaría la versión beta del juego, para ser mostrada a Spielberg. Esta fue la beta que se filtró en internet hace varios años atrás, y la cual vamos a ver en este video. Desde entonces, Scott no se detuvo y siguió desarrollando el juego hasta mayo de 1983, y luego se lanza el 20 de junio de 1983, siendo hasta la fecha uno de los mayores éxitos en la historia de Atari. El primer cambio se encuentra en la pantalla de título, ya que en la beta dice 1982, y en la versión final dice 1983, y en la versión beta E.T. está ausente en la pantalla de título, y además, en ambas versiones está presente el tema de la película E.T. La beta de E.T. es muy inestable y tiene muchos bugs. Una diferencia entre la beta y la versión final es que, en la beta, E.T. tiene una piel verde, mientras que, en la versión final, este tiene una piel más parecida a la de la película. La segunda diferencia es que, en la beta, los personajes humanos, el inspector del FBI, Elliot y el científico, tienen una inteligencia artificial muy pobre, y en la versión final, la inteligencia artificial fue notoriamente mejorada. La tercera diferencia es que, en la versión beta, el juego es más difícil, pero la versión final es más fácil de jugar. Al final, el juego terminó siendo lanzado el 20 de junio de 1983, siendo un masivo éxito, volviéndose uno de los clásicos de culto más populares para la Atari 2600, siendo parte de los grandes pioneros de la historia de los videojuegos. Pero claro, todos conocimos este juego por la versión de la Atari 7900, pero esa ya es otra historia para otro video. Eso fue el video de la beta de E.T., el extraterrestre, estrenado originalmente el 31 de marzo de 2021, y a mi parecer fue muy entretenido ver una realidad alternativa en la que el videojuego del extraterrestre fue un éxito y en el que la consola de Nintendo es de Atari, como vimos al final del video. De hecho, casi llegó a pasar, pero no se pudo concretar debido a los desacuerdos de Nintendo con ciertos términos de Atari. Supongo que cada día se aprende algo nuevo. Y hablando de aprender cosas nuevas, ¿qué tal si aprendemos sobre una pesadilla horripilante de Alejandro? Basado en una pesadilla o visión terrorífica que tuve en noviembre de 2020, se trata de Band Vigor, estrenado originalmente el 23 de enero de 2021. ¿Qué te pareció eso, Braine? Eso fue Band Vigor, del 23 de enero de 2021. Me pareció muy tétrico y turbio, a pesar de que acá, en Skinet, jamás hacemos cosas de terror.
Eso se debe a que la pesadilla o visión en la que se basó el video es tan terrorífica que me despertó a altas horas de la madrugada. ¿Y qué te parece, Braine, si ahora dejamos el terror aparte para ver un video relajante? Y ese video relajante se trata de nada más ni menos que Carlos instala Windows 95, que originalmente se estrenó el 24 de agosto de 2020 en conmemoración del aniversario 25 de Windows 95. El video dura cerca de una media hora, así que no le cambien el canal, ya que cuando regresemos a sus pantallas, lo haremos con un invitado muy especial.
Ya estamos de vuelta después de una eternidad, y eso fue Carlos instala Windows 95 y como pueden ver estamos acompañados de nuestro segundo invitado para esta noche, Julio PS. Oye, Julio PS, te regalé la mitad de un teclado la Navidad pasada, ¿te acuerdas de eso? Claro que sí, Alejandro. Y con la otra mitad que tenía en la alacena ya tengo un teclado completo multimedia de comienzos de los años 2000. Gracias, Alejandro. De nada, Julio PS. Julio PS ha mantenido y reparado computadoras por más tiempo del que muchos de ustedes han estado vivos. Por supuesto, Brain, comencé en el oficio de reparar y mantener computadoras en 1988 para una empresa llamada Infosistemas 2000. ¿Y cuándo te mudaste a México? Cuando quebró Infosistemas en 1994 por la creciente competencia en el mercado de reparación y mantenimiento de computadoras y por la crisis económica que estaba afectando a toda España. Por esa crisis, luego no pude encontrar empleo en ningún lado después de que quebró Infosistemas y me decidí a venir a México para buscar ahí empleos de informática. De ahí fui contratado por una empresa de venta, mantenimiento y reparación de computadoras en Guadalajara y pensé que solo me iba a quedar por 3 años, pero luego me terminé enamorándome de su país, Alejandro y Brain. La verdad es que tienen un país muy hermoso. Julio PC, yo no soy mexicano. Suficiente con la entrevista, ¿no? Ahora veamos el siguiente video de esta noche. No te impacientes, Julio PS, antes de que pasemos al siguiente video te quería preguntar cuántas veces has tenido que instalar el Windows 95 en tu vida. La verdad no tengo ninguna cuenta de cuántas veces instale Windows 95. Alejandro, pero de tantas veces que lo hice sigo teniendo ese procedimiento fresco en mi cabeza después de tantos años. Y ya con esa duda resuelta, ahora pasemos a ver nuestro siguiente video, una presentación doble, el episodio 3 de la historia de Windows, estrenado originalmente el 1 de agosto de 2020, y seguido inmediatamente por el episodio 2 de la historia de Windows, estrenado originalmente el 1 de marzo de 2020. En el episodio anterior de la historia, evolución y versiones de Microsoft Windows, vimos que hizo Windows 3.0 para iniciar con el auge de la familia de Microsoft Windows, como el proyecto OS/2 3.0 pasó a ser Windows NT, y la primera versión multimedia en la historia de Microsoft Windows. Ahora sí, veamos lo que pasa en este episodio de la historia, evolución y versiones de Microsoft Windows, episodio 3. ¿Cuál será el nuevo logotipo de Windows? ¿Una piedra o una Oye, déjate de payasadas. El desarrollo de Windows 3.1 duró desde comienzos de 1991 hasta comienzos de 1992, siendo lanzado el 6 de abril de 1992. Lo que incluyó Windows 3.1 fue lo siguiente: un nuevo logotipo para toda la familia de Microsoft Windows con los colores rojo, azul, amarillo y verde, una nueva instalación con 2 modos, los cuales serían instalación rápida, la cual sería para las personas poco experimentadas en el campo de la informática. Esta instalación instalaría lo que estaría marcado de manera predeterminada por el sistema. La otra instalación sería instalación personalizada, la cual sería para personas experimentadas en el campo de la informática. Esta instalación permitiría al usuario que se instalaría con el sistema y que no. Windows 3.1 agregó iconos más coloridos y vivos que los de Windows 3.0. Windows 3.1 reemplazó el reversi de siempre, con un nuevo juego llamado Buscaminas, el cual entrena al usuario para distinguir los botones izquierdo y derecho del ratón. El juego trata de que tienes que buscar minas, en un campo de minas, y marcar las minas, para evitar que exploten para ganar el juego. En Windows 3.1 se agregó una terminal. En Windows 3.1, la interfaz del reloj cambió de nuevo, pero ahora tiene la opción de poner segundos al reloj, y la fecha actual, y ahora puedes cambiar la fuente del reloj digital. Se agregó la grabadora de sonidos, la cual apareció por primera vez en Windows Multimedia.
se agregó el reproductor multimedia, el cual por alguna razón en la versión en español de Windows 3.1 se llamó transmisor de medios. Windows 3.1 agregó el empaquetador de objetos, el cual es un programa para ver iconos de Microsoft Windows. En Windows 3.1 la interfaz del administrador de archivos ha mejorado considerablemente. En Windows 3.1 se agregó el mapa de caracteres, el cual es un programa para visualizar los caracteres especiales en una fuente específica, seleccionar y copiar uno o varios caracteres especiales, y ver en la parte inferior derecha del programa la combinación de teclas con la que se obtiene el carácter especial seleccionado. Hablando de caracteres, esta fue la primera versión de Windows con la fuente Wordings. Windows 3.1 introdujo las fuentes TrueType en Microsoft Windows. Estas fuentes agregarían una lectura más natural a tus documentos electrónicos. En la configuración escritorio, puedes activar y desactivar el atajo Alt más Tab para cambiar rápidamente entre aplicaciones de Microsoft Windows. En Windows 3.1 se agregaron los protectores de pantalla, y en escritorio puedes configurarlos. Los predeterminados son pantalla negra, Windows volando, los cuales son varios logotipos de Windows volando, marquesina, en el cual puedes introducir un texto personalizado, Mystify, y simulador de campo de estrellas, hasta puedes bloquear la computadora con contraseña. Puedes probar los protectores de pantalla y configurarlos. Windows 3.1 se lanzó justo en el momento exacto del boom de las PCs con capacidades multimedia, dejando a la versión llamada Windows Multimedia en el olvido por muchos años. A mediados de 1992, se lanzó una versión de Windows 3.1 para Europa Central y Oriental, llamada Windows 3.1 para Europa Central y Oriental, la cual fue lanzada exclusivamente para Europa Central y Oriental. Mientras Microsoft seguía trabajando en el nuevo Windows NT, IBM empezó a trabajar en una versión nueva de OS2, llamada OS2 2.0, hasta ser lanzada en 1992. Esta nueva versión podía aprovechar todas las funciones de 32 bits del microprocesador 80386 de Intel, y puede correr aplicaciones de DOS y Windows en segundo plano. Los requisitos mínimos para correr Windows 3.1 son un microprocesador 286, 2 MB de memoria RAM, 20 MB de espacio libre en el disco duro. ¿Qué esperabas que dijera? Windows 3.1 removió la compatibilidad con tarjetas gráficas CGA, porque en 1992, ese modo de video ya estaba muerto. Volviendo al tema, tarjeta gráfica Hércules, EGA o VGA, al menos monocromática. En octubre de 1992, Microsoft lanzó la primera versión de Windows con soporte nativo para conexiones a redes, la cual fue Windows 3.1 para grupos de trabajo, la cual fue lanzada en noviembre de 1992. Esta versión de Windows fue la primera con soporte para la transferencia de archivos mediante el protocolo Server Message Log, mediante protocolos de transferencia de red IPX y NBF basados en NetBIOS. Introdujo también la primera versión de Corazones, en la cual podías jugar simultáneamente con varios ordenadores conectados a una misma red. Un concepto muy nuevo en esos días, ya que esto fue antes del boom de los videojuegos en línea, que empezó unos cuantos años después de que empezara el boom del Internet. Esta versión de Windows es la primera en contar con un cliente de correo electrónico. En noviembre de 1992, Microsoft lanzó el paquete de video, Microsoft Video para Windows, el cual era un producto para competir con QuickTime de Apple. En esos días, el video digital tenía baja resolución borrosa, que ni estaba cerca a la resolución de 480 líneas de la televisión analógica, una tasa de fotogramas por segundo de 15 fotogramas por segundo, y eran muy pesados. Por ejemplo, un video de 10 segundos, con resolución de 240 x 320 píxeles, corriendo a 15 fotogramas por segundo, con una profundidad de color de 256 colores, podía pesar hasta 12 megabytes. Microsoft Video para Windows incluyó una versión actualizada del transmisor de medios, un editor de video, un editor de sonido, un editor de paletas de colores y un editor de mapas de bits.
El martes 23 de julio de 1993, se lanzó la primera versión de Windows de 32 bits. Este sistema operativo no estaba pensado para las computadoras personales, sino que estaba destinado para las estaciones de trabajo de 32 bits de las empresas, y para competir con sistemas operativos como Amiga OS, OpenBMS y OS2. Esta versión nueva de Windows contaba con una nueva arquitectura mucho más estable que la antigua arquitectura de 16 bits de Microsoft 2. Y a pesar de esto, contaba con soporte para aplicaciones de 16 bits de Microsoft Windows y 2. A través de la virtualización, este sistema operativo incluyó funcionalidades de red, y todos los programas predeterminados de Windows fueron adaptados a la nueva tecnología de 32 bits. Windows NT 3.1 introdujo el sistema de archivos NTFS, que hoy en día sigue siendo usado en Microsoft Windows. Cuando inicias Windows NT 3.1, sale una ventana que va a preguntar por tu nombre de usuario y contraseña. Esto es obviamente porque Windows NT 3.1 agregó las cuentas de usuario individuales, una de las nuevas funciones que vendrán con el futuro Windows 4.0, al cual en Microsoft se le dio el nombre clave de Chicago, basado en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Al iniciar Windows NT 3.1, sale un menú para seleccionar qué sistema operativo quieres arrancar, soportando varios sistemas operativos instalados al mismo tiempo en una misma estación de trabajo. En Windows NT 3.1 hay un programa para administrar las cuentas de usuario, la cual es Administrador de Usuarios, en la cual puedes crear nuevas cuentas de usuario o administrar los privilegios de una existente. Windows NT 3.1 no corre en Microsoft 2, pero tiene su propia terminal de comandos en la cual puedes ejecutar comandos de Microsoft 2. Para prevenir apagones eléctricos, Windows NT 3.1 permite el uso de un sistema de alimentación ininterrumpida. En la configuración monitor del panel de control, puedes probar un nuevo modo gráfico con un patrón de prueba, y luego, el sistema operativo te va a preguntar si se mostró de manera adecuada el patrón de prueba. Windows NT 3.1 es el primer sistema operativo de Microsoft en soportar varios monitores conectados al mismo tiempo, a un mismo equipo. Los requisitos mínimos para correr Windows NT 3.1 eran muy exigentes para los estándares de 1993, pero recordemos que este solo fue lanzado para las estaciones de trabajo de las empresas. Los requisitos mínimos para correr Windows NT 3.1 son un Intel 386 corriendo a 25 MHz, 12 MB de memoria RAM, y 75 MB de espacio libre en el disco duro. Si corrías este sistema operativo bajo la arquitectura RISC, los requisitos mínimos eran un procesador MIPS R4000, 16 MB de memoria RAM y 92 MB de espacio libre en el disco duro. Aún no hemos terminado con Windows NT 3.1. A finales de 1992, se lanzó una nueva versión de Windows 3.1 para las Pen Computers, llamada Windows for Pen Computing 1.0, el cual era el mismo Windows 3.1 de siempre, pero con herramientas de reconocimiento de escritura a mano, un programa de entrenamiento de reconocimiento de escritura a mano, el teclado en pantalla, un programa de cuaderno, que tiene un calendario con agenda. En julio de 1993, se lanzó una nueva variable de Windows NT 3.1, llamada Windows NT 3.1 Advanced Server, la cual era exclusiva para los servidores de las empresas. Los requisitos mínimos para correr Windows NT 3.1 Advanced Server son un procesador 486 corriendo a 25 MHz, 16 MB de memoria RAM y 90 MB de espacio libre en el disco duro. Los requisitos mínimos bajo arquitectura RISC eran 16 MB de memoria RAM y 110 MB de espacio libre en el disco duro. En 1992, Microsoft un comienzo para adaptar el sistema operativo Windows de las computadoras de escritorio a la productividad móvil. El proyecto obtuvo el nombre clave de WinPad. El 8 de noviembre de 1993, se lanzó Windows 3.11, el cual es una actualización a Windows 3.1 que arregla errores. Como dato curioso, Microsoft la ofreció como una actualización gratuita a aquellas personas que ya tenían Windows 3.1 instalado en sus computadoras personales.
En noviembre de 1993, Microsoft lanzó Windows para trabajo en Grupo 3.11, el cual arregló errores de Windows para trabajo en Grupo 3.1, añadió acceso a archivos de 32 bits, y soporte para redirectores completos de redes de 32 bits. Después del lanzamiento de Microsoft 2.6.22, en 1994, los fabricantes de computadoras dejaron de poner Windows 3.1 de fábrica en sus computadoras, y empezaron a venderlas con Windows para trabajo en Grupo 3.11, debido a su mejor estabilidad que la de Windows 3.1. En el próximo episodio de La historia, evolución y versiones de Microsoft Windows, veremos cómo avanza el proyecto Chicago, y los futuros planes de Microsoft para la segunda versión de Windows NT. En el episodio anterior de La historia, evolución y versiones de Microsoft Windows, vimos los comienzos de la serie Microsoft Windows, curiosidades y un caso legal de Apple en el que exclamaba que Microsoft los estaban copiando al agregar la función de sobreponer las ventanas en Windows 2.0. Ahora sí, veamos lo que pasa en este episodio de La historia, evolución y versiones de Microsoft Windows. La fecha es 27 de enero de 1989, la primera recopilación de Windows 3.0 es enviada a los testers, la cual sus nuevas funciones son que los menús de esta recopilación de Windows hacen referencias a un posible administrador de tareas, y el atajo de las teclas control y escape, pero en esta temprana recopilación aún no se implementa el administrador de tareas, por lo tanto la combinación de teclas resulta ser inútil. En las primeras versiones de Microsoft Windows, había una calculadora integrada que podía hacer cálculos básicos, sin embargo, Microsoft necesitaría una aplicación de calculadora con funciones de calculadora científica, por lo tanto aquí entra Craig Brooks Schmidt. Sin embargo, en ese tiempo, programar un programa informático no era nada fácil, y más cuando se trataba de programar un programa específicamente para funcionar en un entorno gráfico de MS-2. Pero, lo logró, el desarrollo de Windows 3.0 fue muy corto, durando de enero de 1989 a marzo de 1990, Windows 3.0 terminó siendo lanzado el 20 de mayo de 1990, introdujo una instalación más agradable y amable para el usuario, y a mitad de la instalación el uso del ratón puede ser opcional. En la instalación de Windows 3.0 se pueden configurar impresoras, esto también opcional, y también el poder configurar aplicaciones anteriormente instaladas en el equipo para usarlas en Windows 3.0, al final de la instalación podemos finalmente reiniciar directamente a Windows 3.0. Windows 3.0 introdujo una mejor interfaz de usuario, en donde los programas se ejecutarían desde el administrador de programas, y los archivos del disco duro y unidades de disquetes se ejecutarían desde el administrador de archivos. Vaya, ¿quién lo diría? En el administrador de programas, los programas se dividirían en diferentes grupos de programas. Los predeterminados en Windows 3.0 son accesorios. En este grupo de programas están los programas Grade, Paintbrush, Terminal, Blog, Grabadora, un fichero, una agenda, calculadora, reloj y editor PIF. En el grupo de programas Juegos están los juegos incluidos con Windows 3.0, siendo estos Reverse, el cual estaba incluido desde las pruebas en etapa beta de Windows 1.0, y un nuevo juego de cartas llamado Solitario, del cual hablaré en un rato. En el grupo de programas, aplicaciones Windows, están los programas que Microsoft Windows detecta que hay en el disco duro durante la instalación de Windows 3.0. A mí, los programas que me detectó el instalador de Windows son programas que vienen instalados por defecto con Microsoft 2.6.22. Los programas en este grupo de programas son Microsoft Windows Undelete, un programa con el mismo propósito que el contenedor de basura de Macintosh, el cual es recuperar archivos que borraste por accidente, o borrar ese archivo que solo estorba definitivamente. El grupo de programas principal contiene los siguientes programas: panel de control, el cual es una mejora definitiva al panel de control de las primeras versiones de Windows.
una aplicación de portapapeles, el cual obviamente es una aplicación para ver el contenido que hay en el portapapeles de la computadora, el administrador de archivos del cual hemos hablado con anterioridad, un símbolo de DOS, el cual es el bisabuelo del CMD, pero excepto que este te permite correr todo tipo de aplicaciones y comandos para DOS sin necesidad de emulación o máquinas virtuales, ya que Windows 3.0 como sus versiones anteriores, corre en Microsoft DOS. En el grupo de programas principal está el programa Instalar Windows, el cual te permite cambiar la configuración del equipo. Estas configuraciones son, configurar el modo de pantalla del predeterminado VGA a una configuración superior, con los controladores y tarjeta gráfica adecuados, a Super VGA de 800 x 600 con 256 colores, lo cual aunque no lo crean, era lo máximo en esa época, y con esa configuración podías reproducir vídeos de baja resolución en AVI de Microsoft o QuickTime de Apple, ya que no existía aún el MP4, y eso que hoy en día, tu primito, el Juanito de 8 años de edad, ni se conforma con un monitor curvo de resolución 4K para jugar al Fortnite. G、Windows は Windows は食事の後で Windows! 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 あー、ぶっちゃぶったね。笑ってー！お仕事 Windows。Microsoft. Volviendo al tema en instalar Windows, también podías instalar resoluciones inferiores y hasta obsoletas para los estándares de aquella época, como Hércules monocromático y CGA. En instalar Windows también podías configurar el tipo de teclado, el tipo de mouse, y hasta el controlador de red, y en instalar también podías buscar programas en el disco duro. Como dato curioso, el logotipo de Windows 3.0 eran ventanas. El último programa en el grupo de programas principal es un administrador de impresoras. Ahora hablaré más a detalle sobre los programas de este Windows, excluyendo instalar Windows, portapapeles, símbolo de DOS, reversi, bloque y administrador de archivos. En las primeras versiones de Microsoft Windows, Paint solo te permitía hacer dibujos monocromáticos, ya que los usuarios que tenían PCs compatibles con IBM, los usaban mayormente para hacer informes y procesar texto, algo opuesto a los usuarios de las computadoras Commodore, ya que gran parte de sus usuarios las usaban para jugar videojuegos y escribir programas en Microsoft Basic. Por cierto, una mayor parte de los usuarios de Commodore eran niños de primaria. Y además, en los años 80, tener una PC compatible con IBM, con tarjeta gráfica y monitor a color, incluso si era CGA con 4 colores, era un lujo muy caro. En Paint de Windows 3.0, ya se podían hacer dibujos a color con una paleta de colores predeterminada de 16 colores, y Paint fue rebautizado como Paintbrush en Windows 3.0, y en Paintbrush ya podías grafitear en tus dibujos y poder mover una parte de tu dibujo de un lado a otro. La interfaz de Paintbrush es muy cómoda y fácil de usar a diferencia del Paint de las primeras versiones de Microsoft Windows. En Paintbrush podías hacer líneas curvas y elegir el tamaño de lienzo con un solo clic. En Paintbrush puedes poner un color secundario. En Paintbrush puedes guardar tus dibujos como BMP y PSX, porque anteriormente, el Paintbrush de Windows 3.0 era un programa de ZSoft de dibujo llamado PSX Paintbrush para DOS que usaba el ratón, y este fue dado a Microsoft para su Windows 3.0. En Paintbrush puedes cambiar los atributos de la imagen, forma de pincel, y puedes crear tu propia paleta de colores para guardarla después. En Paintbrush puedes pegar una imagen ya existente en la computadora para crear una nueva imagen. Grite es un procesador de texto en el cual puedes escribir en negritas, cursiva y subrayado, y puedes escribir en las fuentes incluidas en Windows 3.0. En Grite también puedes escribir en varios tamaños distintos de letra. En Grite puedes escribir el texto a la izquierda, centrado, a la derecha y justificado. Puedes configurar la distancia vertical entre las letras, copiar y pegar, buscar ciertas palabras en el documento y configurar el encabezado del texto. Este procesador de texto puede parecer primitivo para los estándares actuales, pero para la época, parecía una excelente alternativa gratuita a WordPerfect y Microsoft Word.
La grabadora es un programa para grabar las acciones que hace un usuario, pero no en un archivo de video, sino que al reproducir el archivo la PC repite lo que hizo el usuario, pero sin embargo, si uno de los parámetros es diferente al de la grabación, esta dejará de reproducirse y se detendrá la reproducción de la grabación. El fichero y la agenda siguen siendo los mismos. La interfaz del reloj cambió completamente, y ahora también incluye una opción para ver un reloj digital. Solitario fue introducido en esta versión de Windows. Este obviamente es un juego de cartas donde la paciencia y destreza manda, el cual su objetivo es que tienes que construir 4 pilas de cartas, en un orden ascendente para ganar el juego. No hay sistema. En el panel de control están las siguientes configuraciones. Color, la cual configura los colores de la interfaz del sistema, los cuales pueden ser personalizados por el usuario, o estar en unas de las combinaciones de colores predeterminadas del sistema, las cuales son, estándar Microsoft, Arizona, Burdeos, diseñador, fluorescente, el cual me hace recordar de las tortugas ninja, monocromático el cual era usado para monitores monocromáticos, marino, remiendos, rugby, pastel y maderas. La siguiente configuración es fuentes, la cual no necesita ni explicación. La siguiente es puertos, la cual tampoco necesita explicación. La siguiente es mouse, la cual es para configurar la velocidad del arrastre del ratón y la velocidad del doble clic e intercambiar los botones tanto izquierdo y derecho del ratón. La siguiente configuración es escritorio, la cual obviamente es para configurar el escritorio de Windows. Puedes poner un diseño en el escritorio, el cual puede ser personalizado por el usuario o uno de los predeterminados, los cuales son 50% gris, cuadros, diamantes, escocés, florecillas, galleta, mosaico, reilete, rombos, ramado de paja y tulipán. Por cierto, que esta función está desde la primera versión de System Software de Apple. Windows 3.0 introdujo los papeles tapices, los cuales podían ser los dibujos de Paint del usuario, o una de las imágenes predeterminadas, que vienen con Windows 3.0, siendo estas, ajedrez, cubos, fiesta, listones, papel, pirámide, y tejido. En escritorio del panel de control, puedes poner los papeles tapices centrados o en mosaico. En escritorio de panel de control puedes configurar también, el espacio entre iconos del escritorio, la intermitencia del cursor y el tamaño de la rejilla. La siguiente configuración es impresoras. La siguiente configuración es internacional, la cual te permite configurar, el país, el idioma de la interfaz, la distribución del teclado, la unidad de medida, el separador de listas, el formato de fecha, el formato de hora, el formato de moneda y el formato numérico de tu país. La siguiente configuración es teclado, en la cual puedes configurar la velocidad de repetición del teclado. La siguiente configuración es la fecha y hora del sistema. La siguiente y última configuración es sonido, en la cual puedes configurar si el PC Viper sonará o no cuando salga un mensaje de advertencia en Windows. En el menú archivo del administrador de programas puedes encontrar un nuevo pequeño programa secreto, llamado Ejecutar, en el cual puedes ejecutar líneas de comandos en Windows. En Windows 3.0, se introdujo un programa llamado Lista de Tareas, el cual sirve para cerrar programas en Windows cuando estos no responden, y este puede ser abierto con la combinación de teclas Control y Escape, ya que en Microsoft 2, Control Alt borrar, reinicia la computadora. Esta función de 2 está implementada desde la primera versión, la cual fue lanzada para el IBM 5150, en 1981. Volviendo al tema, Windows 3.0 fue la primera versión que fue principalmente distribuida en disquetes de 3 pulgadas y media, en vez de los antiguos disquetes de 5 pulgadas y cuarto, ya que en el año 1990, se estaba volviendo algo común usar disquetes de 3 pulgadas y media, ya que tenían mayor capacidad de almacenamiento y eran más pequeños. Por esto y más, Windows 3.0 inició con el crecimiento de la familia de Microsoft Windows, ya que Windows ya podía competir con System Software de Apple. Y los desarrolladores de programas informáticos empezaban a hacer más y más aplicaciones para Microsoft Windows. Cuando el equipo de desarrollo del entonces, OS/2 3.0 vio a Windows 3.0, el proyecto pasó a ser Windows NT, el cual por sus siglas en inglés, significa Windows Nueva Tecnología, la cual sería una versión de Microsoft Windows para estaciones de trabajo de 32 bits.
Los requisitos mínimos para correr Windows 3.0 son un microprocesador Intel 8088, 384 KB de RAM para el modo real y 1 MB para el modo protegido, 10 MB de espacio libre en el disco duro, tarjeta gráfica Hércules, CGA, EGA o VGA al menos monocromática y Microsoft 2 versión 3.1. El día 31 de octubre de 1990, se lanzó una actualización a Windows 3.0, llamada Windows 3.0A, la cual corrige errores del primer Windows 3.0. Unas pocas semanas después del lanzamiento de Windows 3.0A, Microsoft comenzaría a trabajar en una versión de Windows 3.0 para equipos multimedia, pero hay que considerar que en esa época eran muy pocas personas las que tenían computadoras en sus hogares, ya que aún faltarían años para que llegue el boom del Internet, y muchísimo menos las personas que tenían PCs multimedia, y con esto me refiero a las computadoras con capacidades de leer CDs de audio y CD-ROMs, capacidades de sonido MIDI, capacidades de sonido, y la capacidad de reproducir video en tiempo real. En esa época, la computadora promedio tenía un disco duro de 20 a 50 MB, 1 MB de memoria RAM, un microprocesador 286 o 386 de Intel, un PC Viper, una unidad de disquete de 3 pulgadas y media. Y con mucha suerte, una tarjeta de sonido MIDI decente. Y hay que considerar también que en ese tiempo, las computadoras multimedia eran bastante caras, no como hoy en día que cualquier cosa que tenga un microchip barato puede reproducir música y películas. La versión beta de Windows Multimedia fue lanzada a los beta testers el 7 de noviembre de 1990. Esta versión beta, a pesar de ser muy temprana, fue la primera versión de Windows en tener protectores de pantalla, agregó un reproductor multimedia capaz de reproducir canciones MIDI, se agregó una nueva versión de reloj, se agregó una versión nueva de ayuda Windows, e introdujo los protectores de pantalla. Esta versión fue finalizada y lanzada a la venta en 1991. Esta versión de Windows no estaba disponible como software, pero Microsoft la distribuía a varias OEMs para venir preinstalada con varias computadoras multimedia que se vendieron a lo largo de 1991 y 1992. Windows Multimedia introdujo una nueva pantalla de arranque que dice esto: ambiente gráfico Windows con extensiones multimedia 1.0. Ulala, señor francés. La interfaz del reloj cambió otra vez para pasar a ser el diseño gráfico es mi pasión, y también el reloj digital fue también afectado por eso. Se introdujo un reproductor multimedia que era capaz de reproducir archivos MIDI y M, el cual era un formato de video que eran animaciones con sonido, en una ventana se reproducían los sonidos, y las animaciones en otra. Esta también es la primera versión de Windows en ser compatible con joysticks para computadoras. Esta versión de Windows es la primera en tener sonido de iniciar sesión de Windows. Y uno de cerrar sesión en Windows. Windows Multimedia es la primera versión de Windows en incluir un mezclador de volumen. Esta versión de Windows incluye Musicbox, el cual era un programa para reproducir música de CDs en tu PC multimedia. Windows Multimedia también se destaca por ser la primera versión en tener protectores de pantalla. Esta versión de Windows también fue la primera en incluir la grabadora de sonidos, la cual era un programa para grabar con un micrófono, sonidos, o tu voz, además de también reproducir lo que grabaste más tarde. No solo puedes grabarlos y reproducirlos, sino también aumentar la velocidad, disminuir la velocidad, aumentar el volumen y disminuir el volumen de la grabación de audio. En el panel de control de Windows Multimedia, se agregaron las siguientes configuraciones: mezcladora profesional de Sound Blaster, y protector de pantalla. También en este mismo año, se lanzaron otras dos versiones, Windows 3.0.2, la cual fue lanzada el 22 de noviembre de 1991. Esta versión es una versión de Windows 3.0 traducida al idioma japonés, y lanzada específicamente para las computadoras japonesas, IBM Personal System 55. Como dato curioso, esta versión de Windows tiene un nuevo icono para panel de control. La segunda versión japonesa de Windows 3.0 fue Windows 3.0b, la cual tenía extensiones multimedia, la cual fue lanzada para la NXPC 9800 en 1991.
A principios de 1992, se lanzó una versión de Windows, para computadoras Samsung, llamada Windows 3.01, la cual es una versión de Windows en el idioma coreano. Como dato curioso, esta versión tiene como logotipo una ventana diferente a la de las demás versiones de Windows 3.0. En el próximo episodio de La historia, evolución y versiones de Microsoft Windows, veremos cómo nació la familia de Windows NT, cómo Windows 3.1 fue una gran actualización a Windows 3.0 y mucho más. ¿Qué te pareció eso, Julio PC? ¿Esos fueron los episodios 3 y 2 de la historia de Windows? Esos fueron unos muy fantásticos episodios de la historia, evolución y versiones de Windows, en donde se cubrieron varios temas interesantes relacionados a Windows 3.0 y .1. Me alegra que te hayan gustado esos videos, Julio PC. Pues qué bueno. ¿Y cómo será el próximo video presentado esta noche? El próximo video será una caricatura. ¡Qué bueno! La próxima presentación de esta noche será una caricatura. ¡Qué emocionante! Será una sobre policías y ladrones. Me gustaría ver algo así. No te emociones, Julio PC, no es de esas caricaturas intensas, es de esas caricaturas aburridas sobre la vida diaria que solo sirven para curar el insomnio. Y ahora, veamos la caricatura Un día normal en un restaurante. El turno 6 a 12 terminó hace 15 minutos. 5 de agosto de 2019. Hello Rikita que sea Naota Kamosa. Por favor hable en español. Hamburguesa. Observe. ¿Qué quiere? Hamburguesa. Dame todo el dinero que tengas o te llenaré el rostro de plomo. Señor, le daré todo el dinero de la caja y se va. Imposible, no quiero el dinero de la caja, también quiero tu billetera, la de tu hermano, la cuenta bancaria de tu jefe y la cuenta bancaria de su secretaria. Disfrute su super hamburguesa. Dame todo el dinero de este establecimiento y te destruiré. Cálmate y le daré el dinero de la caja. Imposible, no quiero el dinero de la caja, también quiero tu billetera, la de tu hermano, la cuenta bancaria de tu jefe y la cuenta bancaria de su secretaria. Cálmate amigo, no sé si mi jefe de este turno tiene cuenta bancaria o hasta una secretaria. Imposible, dame todo lo que te mencione en 10 minutos o menos o de lo contrario, morirás con la carota llena de balas. Powdered Toast Man here. Dios te bendiga, superhombre tostador. Powdered Toast Man here. Powdered Toast Man here. Powdered Toast Man here.
Powdered Toastman here. Powdered Toastman here. De todos modos, ya era hora de cerrar. ¿Cómo subí de peso con la comida chatarra de este establecimiento? De todos modos, ya era hora de cerrar. Como extraño al gemelo Max 3, yo también lo extraño, sé positivo Max 2, al menos tenemos su serie de televisión. ¿Quién rayos puso eso ahí? ¿Qué te pareció eso, Alejandro? Esa fue la caricatura Un día normal en un restaurante, del 25 de agosto de 2019. Estuvo muy aburrida, pero tampoco fue muy mala. Las partes más rescatables de esa caricatura son el superhombre tostador, su super hamburguesa y la parte de la cáscara de plátano. Y ahora veamos por qué no deberíamos cambiarle el canal al televisor del vecino. Powdered Toastman here. Powdered Toastman here. A mí sí me gustó ese corto. ¿Cómo viste ese corto, Braine?
Ese corto literalmente se llama No le cambies el canal al televisor del vecino por razones redundantes y se estrenó originalmente el 18 de agosto de 2019. A pesar de que fue un corto demasiado corto, estuvo pasable y nada malo, tuvo una buena trama, tuvo buena música que ambientó bien cada escena y tuvo un par de personajes principales bien definidos por sus personalidades, conformados por el tímido chico tortuga pero indeciso y compulsor, y por el vecino valeroso pero mal educado y grosero. Solo es una caricatura sobre una persecución, no es tan complicado, Braine. Perdón, me deje llevar. Eso sí, el corto es disfrutable pero no es la gran cosa. Pero, ¿sabes que sí es la gran cosa? Los comienzos de Windows en el primer episodio de la historia, evolución y versiones de Microsoft Windows. Estrenado originalmente el 28 de febrero de 2019. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de Skinet. Microsoft Windows es uno de los sistemas operativos más usados. Hoy vamos a echar un vistazo a todas las versiones de Microsoft Windows. Pasemos a la historia y versiones de Windows, parte 1. Antes de que el ratón se volviera en el estándar, los sistemas operativos de líneas de comandos eran el estándar como Microsoft 2, CP/M, Doctor 2, entre otros. Pero ya habían algunos ambientes gráficos que usaban el ratón como el de la Xerox Alto, y Vision para Microsoft 2. El desarrollo de Windows 1.01 comenzó en 1983 bajo el nombre de administrador de interfaz. Ese mismo año se lanzó el Microsoft Mouse. A finales de 1983, el proyecto pasaría a llamarse Windows, y sería demostrado en la Comdex de otoño de 1983, y comenzaría apareciendo en revistas de computación de la época. Se finalizaría el sistema operativo hasta llegar a ser Windows 1.01, el cual se lanzó el 20 de noviembre de 1985, la cual fue la primera versión que salió a la venta. Esta versión no era un sistema operativo, sino que era un ambiente gráfico para Microsoft 2 que usaba el ratón. Windows 1.01 vino con los siguientes programas: una agenda, un programa de dibujo monocromático llamado Paint, un blog de notas, un procesador de textos tan grande, al menos en la época, que salió en un disquete aparte, llamado Windows Write, el juego Reversi, un calendario, un panel de control para configurar, impresoras, un modem, no confundirse con los routers, los colores del sistema operativo. Sí, Windows ya era personalizable desde el comienzo de los tiempos, la velocidad del doble clic, configuración del mouse para zurdos y diestros. Volviendo al tema, estas eran las otras aplicaciones que incluyó Windows 1.01 que aún no mencioné: una calculadora para hacer cálculos básicos, un reloj, un portapapeles, una terminal y una libreta de direcciones. En toda la serie Windows 1.0X no se pueden sobreponer las ventanas, excepto por los diálogos de mensaje, pero se pueden apilar las ventanas. Esto se hizo para que la compañía Microsoft no fuese demandada por Apple, ya que en esa época, en System Software ya se podían sobreponer las ventanas del escritorio. A comienzos de 1986, se lanzó una actualización exclusiva para Europa a Windows 1.01, llamada Windows 1.02. Esta versión fue la primera disponible en otros idiomas, ya que fue la primera versión de Windows en alemán. Esta versión de Windows fue la primera en superar la barrera de los 640 kilobits de memoria RAM, e implementó soporte para más de 20 interfaces distintas europeas de teclado, e incluye versiones actualizadas de las aplicaciones incluidas con Windows 1.01. A mediados de 1986, se lanzó una actualización universal para Windows 1.01 y 1.02, llamada Windows 1.03, la cual arregló errores, agregó controladores adicionales de dispositivos, y versiones actualizadas de las aplicaciones incluidas en Windows 1.02. Esta versión fue la primera disponible en el idioma francés, como también fue la primera versión disponible en el idioma japonés, para las computadoras japonesas NEC. En abril de 1987, se lanzaría la última versión de la serie Windows 1.0X llamada Windows 1.04. Esta versión de Windows arregló errores y fallas de Windows 1.03, tuvo una pantalla de arranque con el nuevo logotipo de Microsoft, solo se actualizaron los programas calculadora, panel de control y Reversi. Fue la primera versión de Windows distribuida en disquetes de 3,5 pulgadas, pero solo en ciertos lugares como Alemania. Además, con todos los esfuerzos posibles que hizo Valmer,
take this Ferrari and paste it right into Windows Right. La serie Windows 1.0X no se volvió tan popular en su época, además que interfaces gráficas como System Software de Apple eran más cómodas de utilizar. Parches hechos por fanáticos permiten correr Windows 1.01, 02, 03 y 04 en gráficos VGA, y ser compatible con ratones de puerto PS/2, los requisitos mínimos para correr cualquiera de las versiones de Windows 1.0X eran un microprocesador Intel 8088, 320 KB de memoria RAM, 720 KB de espacio libre en el disco duro, tener instalado el sistema operativo Microsoft 2 versión 2.0, tarjeta gráfica, CGA, Hércules o EGA al menos monocromática. Windows 1.01 soportaba los siguientes modos gráficos: CGA en blanco y negro, Hércules, EGA en color mejorado. Windows 1.03 agregó soporte para gráficos ATT y Tandy. La serie Windows 1.0X fue reemplazada por Windows 2.0. Antes de pasar a Windows 2.0, Windows 1.0X y 2.0, al intentar mostrar un año después del año 2000, lo representa, por ejemplo, el año 2019. En este caso sería el año 119, esto es porque Windows 1.0X y 2.0X representan los años con dos caracteres. En junio de 1987, se lanzó Windows 2.03, una versión que reemplazaría a la serie Windows 1.0X. Esta versión agregó soporte oficial para gráficos VGA y ratones de puerto PS/2. Windows 2.03 fue la primera versión de Windows disponible en español, italiano, sueco y holandés. Esta fue la primera versión de Windows en poder sobreponer las ventanas del escritorio. Esta versión de Windows reemplazó la barra de aplicaciones en segundo plano de Windows 1.0 con el escritorio tradicional de Microsoft Windows que todos conocemos. Un problema es que cada aplicación minimizada hacía estorbo en el escritorio de Windows. En Windows 1.0X ya existían las funciones de minimizar y maximizar las ventanas del escritorio, pero bajo los nombres icono y zoom. En Windows 2.03 estas funciones obtuvieron los nombres minimizar y maximizar. En Windows 2.03 el formato .msp, el formato de Paint de aquella época, había cambiado en Windows 2.03, e introdujo la herramienta de conversión de Paint, para poder ver y editar dibujos de Paint hechos en Windows 1.0X. En Windows 2.03, se agregó una opción en el panel de control para configurar el tamaño del borde de las ventanas del escritorio, y en la configuración de colores del escritorio, se agregó una opción para personalizar el borde de las ventanas del escritorio. Esta fue la última versión de Windows en poder ser instalada en un disquete. Windows 2.03 se volvió popular por las primeras versiones de Microsoft Office. En Windows 1.02 ya se podía configurar el país, pero en Windows 2.03 se agregaron más opciones para configurar el país. En Windows 1.01 se podía configurar el mouse para zurdos y diestros, pero en Windows 2.03 se agregó la opción de configurar la aceleración del mouse. Esta versión de Windows fue la primera en recibir ediciones 286 y 386, las cuales eran ediciones de Windows para aprovecharse de las características específicas de los microprocesadores 80286 y 80386 de Intel. El día 27 de mayo de 1988 se lanzó una actualización a Windows 2.03, llamada Windows 2.1, la cual arregló errores, y se volvió popular por sus ediciones Windows/286 y Windows/386. La versión Windows 2.1 286 fue una versión diseñada para el microprocesador 80286 de Intel. La versión Windows 2.1 386 fue una versión diseñada para el microprocesador 80386 de Intel. A pesar de que Windows 386 y 286 fueron diseñados para los microprocesadores 80386 y 80286 respectivamente, estas dos versiones de Windows pueden funcionar en el microprocesador 8088, sin las funciones diseñadas para los microprocesadores 80286 y 80386.
Durante este periodo de tiempo, empezó el proyecto OS 2 3.0, un nuevo sistema operativo de Microsoft e IBM de 32 bits, programado desde cero. El equipo de OS/2.3 se formó en noviembre de 1988. Los requerimientos mínimos para correr Windows 2.03 eran: Microsoft 2 versión 3.0, 512 KB de memoria RAM, tarjeta gráfica CGA, EGA, VGA al menos monocromática. En enero de 1989, la primera recopilación de Windows 3.0 fue enviada a los testers, pero eso es tema para otro video. Pero no es todo de color rosa. En 1988, Apple demandó a Microsoft y a HP. Esta demanda se debió a que Microsoft copió a Apple cuando agregó la función de sobreponer las ventanas del escritorio en Windows 2.03, pero Microsoft y HP salieron victoriosos en septiembre de 1994 porque el elemento que Apple estaba exclamando no estaba protegido por copyright. Ah, maldito ignorante, en verdad Macopofot, como se diría, no creo Windows 1.0. No voy a perder el tiempo en tus estupideces. En el próximo episodio de La historia, evolución y versiones de Microsoft Windows, veremos cómo Windows 3.0 volvió popular a la serie Microsoft Windows, y cómo Windows 3.0 ha hecho influencia en el desarrollo de Windows NT. Windows 95 fue uno de los lanzamientos informáticos más anticipados e importantes de la historia, debido a los numerosos cambios que introdujo. En este episodio de beta veremos el desarrollo y beta de Windows 95. Era el principio de 1992, Windows 3.1 fue una gran actualización a su predecesor, Windows 3.0, con iconos más coloridos y vivos, un explorador de archivos mejorado, soporte para fuentes TrueType y componentes multimedia, pero Microsoft empezó a ver que su interfaz gráfica Windows empezaba a verse obsoleta, enfrente de la competencia, además que Windows en esa época solo era una interfaz gráfica que hacía el manejo de MS2 más fácil. Microsoft tenía que volver a Windows de una interfaz gráfica para MS2, a un sistema operativo completo. Microsoft comenzó a trabajar en Windows 4.0, bajo el nombre clave Chicago. En octubre de 1992, unos desarrolladores de Microsoft crearían la interfaz de Windows Chicago 4.0, y el resultado final sería así: un nuevo explorador de archivos llamado Gabinete de Archivos, el cual su carpeta principal era una carpeta específica en donde se muestra las unidades de la computadora, como de disquetes, discos duros, y unidades de CD-ROM, el cual se puede activar una barra de herramientas opcional para hacer más fácil el manejo de carpetas. Una carpeta llamada Programas, que tenía accesos directos a los programas de Windows. Una papelera virtual, en la que puedes recuperar un archivo que borraste accidentalmente, o borrar un archivo de manera permanente. Una carpeta llamada Tray, la cual es una carpeta en la parte inferior de la pantalla. A la izquierda de Tray hay tres botones que abren menús, el primero con icono de computadora, el cual abre un menú con comandos de la computadora como ejecutar, lista de tareas y apagar el equipo, y comandos del escritorio como propiedades de Tray, organizar iconos del escritorio y organizar ventanas. El segundo botón abre un menú con opciones para buscar archivos, abrir documentos recientemente abiertos, y archivos en la carpeta personal de la cuenta de usuario, y una maldita opción para invocar al Dr. Watson en búsqueda de fallas. El tercer botón invoca un menú con opciones de ayuda e información de Chicago, pero la mayoría de opciones están desactivadas porque aún no estaban implementadas. Y los programas minimizados se ponen en ventanitas con información del programa para volver a abrirlos cuando sea. Hasta tiene el manejo de varias cuentas de usuario. En enero de 1993, se lanzó a los testers una nueva build, en la cual la papelera está en el escritorio y no en Tray, y ahora el color de fondo del escritorio por defecto es un tono de azul verdoso, y nuevos wallpapers de Chicago 4.0. A comienzos de febrero de 1993, se lanzó a los testers la build 29i, la cual incorpora la carpeta personal del usuario en el escritorio, y tiene un bug raro, que es que el icono del programa está en el lugar del botón de cerrar, que fue arreglado en la build 34, la cual veremos más adelante.
A mediados de marzo de 1993, se lanzó a los testers la build 34, la cual arregla el bug mencionado anteriormente, además de que a la derecha de Try, hay un reloj digital, además de un nuevo panel de control, y una aplicación del panel de control, llamada Propiedades del monitor, la cual tiene 4 pestañas para configurar: el fondo de pantalla, el salvapantallas de la computadora, la resolución y densidad de colores del monitor, y las configuraciones del tamaño de los elementos de las ventanas de Windows, pero los colores de Windows se seguirían personalizando en la aplicación Colores del panel de control. Más tarde, en junio de 1993, se lanzaría la build 58S, la cual al iniciar tiene una nueva pantalla de inicio que reemplaza a la pantalla de inicio usada en builds anteriores, y luego que inicia aparecería un programa que dice así: bajo construcción. Esta versión preliminar de Microsoft Chicago está bajo construcción. Por favor, recuerda que la interfaz gráfica, applets y System Software van a cambiar durante el ciclo de desarrollo del producto. Gracias, el equipo de Chicago. Esta build agrega un nuevo elemento en el escritorio llamado red, el cual es una lista de otras computadoras conectadas a la misma red. Se reemplaza el icono de computadora por el logotipo de Windows, además que la papelera pasa a llamarse papelera.reciclaje, una nueva aplicación para manejar las tareas y programas que corren en la computadora, además que el escritorio por defecto tiene el wallpaper de bajo construcción en mosaico, además de la inclusión del juego Corazones, y ahora se puede reducir y ampliar el tamaño de Try, además de poder moverlo a la izquierda, derecha y arriba en la pantalla, pero esto hace que se ponga raro el fondo de pantalla. Esto puede ser arreglado reiniciando la computadora en la que se ejecuta la build 58S. A finales de octubre de 1993, se lanzó la build 73G, la cual combina la vista de tareas con la barra de tareas, esto por si se decide si Try se quiere convertir en una carpeta. El acceso del escritorio para acceder al gabinete de archivos, ha cambiado su nombre a Mi computadora, y su icono al de una computadora, ya que como se mencionó antes, la carpeta principal del gabinete de archivos, son las unidades de la computadora como, unidades de disquetes, unidades de CD-ROM, y discos duros. Hablando del gabinete de archivos, en esta build, el gabinete de archivos comienza a ser mencionado como el explorador de Chicago, y es la primera build en incluir el maletín, la cual es una carpeta, para sincronizar archivos entre una computadora de escritorio y una portátil, además de incluir el framework multimedia de Microsoft Video para Windows, y el vídeo de muestra de Microsoft Video para Windows, el cual es un clip de 8 segundos de una persona haciendo surf. Además de que en esta build se agregaron versiones de 32 bits de la aplicación reloj de Windows 3X, y el blog de notas. Esto se hizo para comprobar la compatibilidad de 32 bits de Chicago. In 10 seconds, in 9, in 8, in 7, 6, 5, 4, 3, happy 1994! Los beta testers de Microsoft comenzaron el año 1994 con la build 81, la cual visualmente se puede ver que a la izquierda de Try. Oye. Espera, en esta build empieza a ser mencionada como la barra de tareas. A la izquierda de la barra de tareas los 3 botones que abrían menús dependiendo del botón fueron reemplazados por los botones y menús inicio, además de tener las opciones de los 3 menús de los botones de la izquierda de Try vistos en builds anteriores. Tiene una nueva opción llamada programas, que muestra los grupos de programas, y ya seleccionados, se muestran accesos directos a los programas del grupo de programas seleccionado, junto con sus respectivos iconos. Hace unos meses en Twitter mencioné un bug de esta build, el cual si abres los programas desde la carpeta en escritorio, los iconos de los programas en el menú inicio comienzan a volverse todos en iconos de carpetas, además que esta build ahora incluye la pestaña de personalización en la aplicación del panel de control de personalización de pantalla, además de incluir un nuevo procesador de textos llamado WritePad, en el cual se puede poner una parte del texto en un color de fuente distinto, fuente distinta, poner la fecha y hora en cualquier formato, poner texto en negritas, cursiva y subrayado, y hasta poner la forma de la alineación del texto, además de ser la primera build en incluir WinPad, la cual era una aplicación destinada para los tatarabuelos de las tablets llamados pencil computers o computadoras de lápiz en español.
Luego Microsoft anunció de manera oficial que estaban trabajando en un paquete de expansión para Chicago, llamado Microsoft Plus. Más tarde se lanzaría a los testers en marzo de 1993, la Build 90C, la cual incluye una nueva versión de Paint programada por Finnegan O'Malley, Dean Witte y Dave Korn, que reemplaza el antiguo Paintbrush introducido en Windows 3.0 en el año 1990, y esta build ya tiene un proceso de instalación poco parecido al de Windows 95, y en el primer arranque de la build aparece la barra de tareas arriba por defecto, además de aparecer un mensaje en la barra de tareas, apuntando al menú inicio que dice así: haz clic aquí para iniciar, y ahora al borrar un documento o carpeta se va a poner esta pantalla de confirmación, y el acceso de mi computadora del escritorio tiene un nuevo icono. Ahora en esta build hay una opción para crear un maletín, el programa monitor del sistema y un mezclador de volumen, y una opción de cerrar sesión, para cambiar de cuentas de usuario sin tener que reiniciar el equipo. No hay mucho que comentar sobre esta build porque es muy inestable y tiene muchos bugs. Más tarde, se lanzó a los testers la Build 99, la cual vuelve a tener el icono de red en el escritorio con un nuevo icono, y bajo el nombre entorno de red. Esta build es más inestable que la anterior, así que no hay que comentar mucho al respecto. A partir de aquí comienza el desarrollo en fase beta. Y qué bien comenzar el desarrollo en fase beta, que con la Build 122 a mediados de junio de 1994, la cual corrige todos los bugs e inestabilidades de las Builds 96 y 99, la barra de tareas vuelve a estar abajo por defecto. Hay nuevos wallpapers para el sistema operativo, entre ellos esta instalación .bitmap. Ahora hay documentación sobre la build, además de tener un medidor de batería para computadoras portátiles, además de las clic aquí para iniciar. Ahora en la barra de tareas, hay consejos para el uso del sistema operativo. Lo que me intriga es que la barra de tareas aún siga siendo mencionada como tray. Ahora en propiedades de pantalla se muestran vistas previas de los salvapantallas en vez de mostrar iconos que representan al salvapantallas, y ahora en mi computadora no solo muestra las unidades de la computadora como se mencionó anteriormente, sino también el panel de control y la carpeta de impresoras, y un programa que más parece un protector de pantalla, que curiosamente también estaba en una beta de Windows NT 3.1 de mediados de 1991. Ojo, Windows NT 3.1 no es lo mismo que Windows 3.1, ahora WritePad cambió de nombre a WorkPad y ahora tiene más opciones, y un buscador de archivos. La nueva versión de Paint ahora tiene más colores disponibles, y ahora el menú contextual del botón izquierdo del mouse del escritorio tiene opciones para crear una nueva carpeta, un acceso directo, un clip de video en formato AVI, una animación, una secuencia de música MIDI, una onda de sonido en formato WAV, un documento de texto, un documento de Write, probablemente de WritePad, y una imagen de Paint, y el clip de muestra de Microsoft Video para Windows fue reemplazado por un clip de 10 segundos de una persona haciendo esquí llamado skiing.ali. Ahora el menú de apagado tiene un mejor diseño y ahora tiene una opción para reiniciar el pulsar Control, Alt y suprimir a la vez. Mientras tanto, Microsoft conseguiría un código fuente de Mosaic, a cambio de que Microsoft le pague regalías a Spyglass, y esto sería solo una pequeña parte de la historia del navegador Internet Explorer, el cual su primera versión se distribuyó en el paquete Plus. En septiembre de 1994 Microsoft anunció de manera oficial que estaban trabajando en un nuevo sistema operativo, llamado Windows 95, que iba a ser lanzado al año siguiente. En ese momento se lanzó a los testers la Build 189, la cual fue la primera build en mencionar el sistema operativo como Windows 95, introdujo la carpeta fuentes en mi computadora. Ahora el menú inicio y la interfaz de comando son más cercanos a los de la versión RTM, y ahora se pueden mostrar las propiedades del sistema, que muestra la información de la computadora que ejecuta el sistema operativo y del usuario, además que es la primera build en tener el paseo por Windows 95, el cual es un curso interactivo para aprender a usar el sistema operativo. El acceso de red estrenaría otro nuevo icono. Hablando de iconos, el blog de notas ya tiene un icono determinado para RTM. Además de todo lo anterior, esta build es la primera en tener la opción de que los iconos del menú inicio sean pequeños, además de aparecer en el programa Chrome
electrónicas de computación. La Build 189 fue la primera en tener Microsoft Exchange, el cual era un cliente de correo electrónico que más tarde se volvería en Outlook Express como lo conocemos, y también sería la última Build en incluir WinPad, así descartándolo, y dando a comenzar el desarrollo de una versión de Windows para las computadoras de bolsillo, las Pocket Computers, las cuales eran dispositivos de bolsillo que cumplían todas las funcionalidades de una computadora, y estaban destinadas al mercado de la productividad móvil. A finales de octubre de 1994, se lanzó la Build 216, la cual tiene los botones de minimizar, maximizar, cerrar y el menú inicio muy cercanos a los de la versión RTM, y otros cambios cercanos a la versión RTM, como los iconos del escritorio, por ejemplo. A partir de aquí se comienza a traducir el sistema operativo Windows 95 a varios idiomas, para estar disponible en varios países a la fecha de su lanzamiento, pero se necesitaría probar varias builds en varios idiomas. La primera build multilingüe sería la 222, que se lanzó a los testers a comienzos de noviembre de 1994, está disponible en alemán, español, francés y sueco, y fue la primera build con la red MSN, cuáles son siglas en inglés, que significan la red Microsoft. De nuevo tú otra vez. No puede ser, MSN era la aplicación de mensajería instantánea, maldito mentiroso ignorante, viva el queso del gringo y los videos mal hechos, jajajajaja. Deja de quejarte por tonterías, la red MSN era un servicio de Microsoft de Internet para el sistema operativo, como otros servicios de la época, como America Online, y CompuServe. Volviendo al tema, a comienzos de diciembre del 94, se lanzó la Build 225, la cual es una build en idioma chino. A finales de diciembre del 94, se lanzó la Build 302, la cual es la última build en incluir el fondo de pantalla trabajo.bitmap, y tiene una imagen en propiedades del sistema, la cual es un monitor con el logotipo de Windows. Curiosamente los programadores se divirtieron, porque, en el botón inicio dice envíalo, en vez de inicio, haciendo referencia al año próximo. Acaba de comenzar el año 1995, Microsoft anuncia de manera oficial que se lanzaría una nueva versión de Office para el sistema operativo Windows 95, los beta testers comenzaron el año 1995 con la Build 311, la cual tiene una instalación parecida a la del sistema operativo final, y el icono del escritorio de Microsoft Exchange pasó a llamarse bandeja de entrada, además de la típica documentación de la Build, ahora hay un documento de cómo obtener información de Windows 95 en la primitiva internet de aquella época, y ahora Windows 95 tiene una pantalla de inicio que dice lanzamiento de prueba de enero de 1995. Más tarde, a comienzos de febrero de 1995, se lanzó a los testers la Build 331, la cual ahora incluye un icono en el escritorio de la red MSN. A mediados de febrero del 95, se lanzó la Build 337, la cual tiene una nueva pantalla de arranque cercana a la de la RTM que dice versión beta final, y la red MSN tiene un nuevo icono. A finales de febrero, se lanzó la Build 342, la cual ahora tiene la misma pantalla de inicio, pero ligeramente modificada. 5 días después, se lanzó la Build 345, la cual arregla la pantalla de arranque de la Build anteriormente mencionada. A comienzos de marzo del 95, se lanzó la Build 346, la cual fue la última Build beta en español, se dejó de utilizar la traducción del menú inicio iniciar y se reemplazó con inicio, pero curiosamente en la versión en portugués de Windows 95 el menú inicio dice iniciar, y esta build tiene una pantalla de arranque única. A mediados de marzo del 95, se lanzó la Build 431, la cual ahora identifica el sistema operativo en WinVer como Windows 95 y no como Windows versión 4.0 modo extendido del 386, y la pantalla de apagado ya es la de la versión RTM. Más tarde, se lanzó la Build 345 a los testers, la cual ahora tiene una pantalla de inicio que dice versión beta, y esta build también existe en idioma chino. A comienzos de abril, se lanzó a los testers la Build 440, la cual tiene una pantalla de arranque que dice lanzamiento de prueba de abril, y los iconos de Microsoft Exchange y la red MSN ya son los de la versión RTM. A mediados de abril, se lanzó la Build 445, la cual fue la primera en incluir la composición de Brian Eno de 6 segundos y medio como el sonido de arranque de Windows 95.
Sin embargo, los sonidos de encendido y apagado están desactivados por defecto. Esto fue arreglado en la build 450, la cual solo es una build que arregla fallas. Volviendo a la build 445, esta ya no tiene la utilidad de reportar bugs a Microsoft en el menú inicio por obvias razones. A mediados de mayo, se lanzó la build 474, la cual en las imágenes de la instalación tienen un estilo abstracto. Esto se descartó en la build 480, la cual fue la primera build en fase release candidate. Volviendo al tema, la build 474 tiene una nueva pantalla de inicio, la cual es la de la versión RTM, pero solo que debajo de Windows 95 dice lanzamiento de prueba de mayo. A comienzos de junio, se lanzó la build 484, en la cual ahora la pantalla de inicio debajo de Windows 95 dice lanzamiento de prueba de junio, y ahora se puede actualizar a Windows 95 desde Windows 3.1, y no como builds anteriores recientes, las cuales solo se pueden actualizar desde builds anteriores y recientes, y ahora la pantalla de ahora es seguro apagar el equipo es la de la versión RTM. A mediados de junio, se lanzó la build 490, la cual está disponible en inglés, francés, español, italiano y alemán, la cual solo es una build que corrige fallas, pero también las próximas builds solo serían correcciones de errores, las cuales son 499, 501, 502, y después de la build 502, comenzaría el desarrollo en fase pre-RTM, las cuales sus builds son, espero que no se confundan con la build 950R6 o simplemente 950, 950R2, 950R3, 950R4 y 950R5, todas siendo correcciones de errores. Mientras más progresaba el sistema operativo Windows 95, la gente informática estaba con más ganas de probar el nuevo sistema operativo de Microsoft, y así el día 9 de julio de 1995 se lanza. Se envió una build nueva a los beta testers. Pues no, ya que los desarrolladores ya estaban cansados y el sistema operativo Windows 95 estaba completamente finalizado después de varios años de trabajo duro. Volviendo al tema, se envió a los establecimientos de venta de computación la build 950 para poner el sistema operativo a la venta el 24 de agosto de 1995, y también la build 950 fue enviada a las OEMs como Packard Bell, Acer, HP, Compaq, Dell, Gateway, etc., pero solo si no se quitan los iconos de la red MSN, ni se reemplazaba por otro servicio, por ejemplo América Online, y en el caso de que la computadora venía con Internet Explorer, no se permitiría eliminar el icono de Internet Explorer ni se permitiría reemplazarlo por otro navegador. Si se eliminaban los iconos de Internet Explorer y Microsoft Network y si eran reemplazados por la competencia, la OEM ya no podría distribuir la computadora con sistemas operativos de Microsoft. Esto pasó en julio de 1996 con Compaq, cuando quería distribuir una de sus nuevas computadoras con Netscape y no Internet Explorer. Volviendo al tema, Windows 95 se lanzó el 24 de agosto de 1995, junto con la red MSN, el Plus 95 y el Office 95, con una campaña publicitaria de más de $10 millones, que usó la canción Start Me Up de los Rolling Stones, haciendo referencia a la nueva interfaz que introdujo el sistema operativo. El sistema operativo Windows 95 vendió más de 7 millones de unidades en sus primeras 5 semanas, así volviéndolo un éxito en ventas, y fue uno de los sistemas operativos más revolucionarios para el mundo de la informática. Los canales de YouTube sirven para transmitir contenido al espectador, en la plataforma llamada YouTube, pero tuvieron que pasar por mucho para llegar a lo que son hoy. Hoy vas a ver la evolución de los canales de YouTube, parte 1. Los canales de YouTube no existían en el 2005, en vez de eso, existían los perfiles de usuario, donde está la información del usuario y a la derecha el último video subido por el usuario y abajo los botones, agregar al usuario como amigo, enviar un mensaje privado al usuario y suscribirse a los vídeos del usuario, y debajo de eso, los últimos 4 usuarios en línea. Así fue durante todo el 2005. Hi YouTube, this is Chad and Steve. We're the co-founders of the
Esta se considera la versión 0.9 de los canales de YouTube. En febrero del 2006, se introdujeron los perfiles personalizables con colores personalizables, boletines y comentarios, los cuales se veían así: un pequeño cuadro en la parte superior izquierda que contiene información básica del usuario, lo cual es, la foto de perfil del usuario, la edad del usuario, el género del usuario, la última vez que se conectó el usuario, desde cuando se registró el usuario a YouTube, la dirección de la página web del usuario, y a la derecha más información del usuario, y abajo, los últimos vídeos del usuario, los últimos amigos del usuario y los comentarios, mientras a la izquierda, enlaces para interactuar con el usuario, entre estos está uno para suscribirse. Let's go over some of the new features released June 1st for YouTube. El 1 de junio del 2006 ya se implementarían los canales. Se agregarían nuevos iconos en los enlaces de interacción, el botón para suscribirse está en una caja nueva, la misma que el enlace del canal, la información del usuario se movió a la caja de la izquierda y se tendría que dar clic en See Full Profile para ver la información del usuario, se agregaron las suscripciones como Channel Side Watching, se agregó Video Log con el cual podrías destacar hasta 2 vídeos y se reproducirían en el mismo canal, y los comentarios se movieron a la izquierda. En octubre o noviembre del 2006 ya se permitirían fotos de fondo para los canales, y se agregaría un link para reportar el fondo del canal si era inapropiado. En febrero del 2007, ya no era necesario dar clic en el enlace para ver la información del usuario, como también, se agregó el vídeo destacado, y desaparecieron las flechas para navegar entre los vídeos, pero curiosamente seguían en los favoritos suscriptores y amigos, y los comentarios movieron a la derecha. En marzo del 2008, las fotos de perfil pasaron a ser cuadradas. En mayo del 2008, se agregó un enlace para reportar la foto de perfil como inapropiada. En junio del 2008, se agregaron las fotos de perfil con doble borde y la calificación de los vídeos enfrente de su título. En enero del 2009, se agregó una opción para implementar cada canal de YouTube en tu sitio web. En abril del 2009, se agregó la beta de la versión 2.0 de los canales. En esta versión puedes reproducir varios vídeos del mismo usuario en su canal. Las diferencias entre la versión final, es que la foto de perfil del usuario es más grande, no está la foto de perfil en la caja de información del usuario, y las miniaturas de los vídeos son más pequeñas que en la versión final.
36-hour forecast. The 36-hour forecast. The 36-hour forecast. En junio del 2011, entraría en fase beta el diseño Cosmic Panda. En diciembre del 2011, se lanzaría el diseño de Cosmic Panda por todo el sitio, pero en tu canal, aún podías conservar el diseño antiguo 2.0, al menos fue así hasta marzo del 2012, cuando YouTube decidió cambiar el diseño de todos los canales a Cosmic Panda. En esta beta del diseño One Channel las únicas diferencias es que, el banner es más pequeño que en la versión final, y las fotos de perfil en los canales destacados están más grandes que en la versión final. En enero del 2013 se lanza el diseño One Channel, el cual fue muy criticado porque no era personalizable como las versiones anteriores de los canales. Con la flecha enfrente del icono de una casa, puedes ver un menú en el cual tienes dos opciones, la actividad del usuario, o, el contenido del canal. También en esta versión hay links en la parte inferior derecha del banner, esto para promocionar las redes sociales del usuario. A mediados del 2014, se actualizó el diseño One Channel. En esta nueva versión, la caja de canales recomendados se volvió más pequeña, esto para dar más espacio al banner, y se reemplazó el icono de un hogar por la palabra página principal, y que la actividad del usuario terminó estando oculta por la eliminación de la flecha. Hay que decir que en algunos canales de creadores de contenido grandes, había una opción para donar al creador. Entre finales del 2015 y principios del 2016, esa función logró durar pocos meses. En 2016 se puso en fase beta el diseño Material Design. Desde 2017, está disponible el diseño de Material Design en Test2. Si instalas un nuevo navegador se le pondrá el nuevo diseño de YouTube por defecto.
Hola a todos, hoy voy a mostrarles mi pie. El YouTube del 2005 es una página parecida a YouTube de mediados del 2005. Bueno, esta es la página principal. Y podemos buscar un video. La calidad de imagen de video y audio es exageradamente baja. Esta es la ventana de mis videos donde los administro. Puedo cambiar el título, descripción, tags y privacidad. Aquí puedo cambiar la información de mi perfil. Aquí puedes explorar videos, los más recientes, los más reproducidos, los más comentados, los más allegados a favoritos. Así se ven los perfiles de usuario. Y en el 2018 mi pie tendrá el aspecto de YouTube en el 2006, imágenes de perfil, y haré un video actualizado. ¿Quiénes son ustedes? Tú pero del futuro. Hola, este es mi especial de preguntas y respuestas y aquí Crez. Ángel Primer 2007 pregunta. 1. ¿Qué opinas de mi serie El Show de Sonic y Tails? 2. ¿Por qué tienes patatas como fondo de pantalla? 3. ¿Cuál fue tu primera consola? Y 4. ¿Por qué no haces gameplays? ¿Y cuál es tu comida favorita? 1. No sé. 2. Porque esta imagen está hermosa. 3. La GameCube. 4. Hice un gameplay de pruebas hace poco tiempo, pero no sé si subirlo a YouTube o no. Al final, un tiempo más tarde terminé por abandonar por completo la idea de hacer gameplays de la Nintendo Switch. Esta idea de hacer gameplays se me ocurrió por el tiempo en que salió el juego de la leyenda de Zelda Breath of the Wild, y se me ocurrió la grandiosa idea de documentar mi partida de Breath of the Wild en una serie de gameplays. Estoy hablando de la versión de la Nintendo Switch, porque nadie jugó a la versión de la Wii U, y si dice que lo ha hecho es porque miente. Volviendo al tema, esto de los gameplays es algo que nunca llegué a hacer cuando obtuve mi Nintendo Switch con Breath of the Wild. Incluso cuando no llegué a hacer gameplays de mi partida de Breath of the Wild aún tenía la idea de hacer gameplays de otros juegos para la Switch como el Sonic Mania, pero como ya mencioné anteriormente después abandoné esa idea por completo. Y 5. La carne. Franklin Científico Channel pregunta. 2. ¿Puedes añadirme a tu video como reemplazo a 3? Y 3. ¿Puedes hackear a Kathleen? 2. No. 3. No sé quién es. El equipo amarillo 3 cuentos pregunta. 2. ¿Qué opinas de los españoles? 3. ¿Cuál es el juego que odias y el que amas? 4. ¿Qué piensas hacer para el especial de 100 suscriptores? 5. ¿Te pusiste París 201 por provincia de Francia? 6. ¿Me harías el honor de mostrar mi avatar en tus vídeos? 7. Las críticas necesitan argumentos reales para hacer buenas críticas. 8. ¿Qué consola te gusta? 9. ¿Jugaste Smash Bros? 2. Solo son usuarios desesperados por los suscriptores, que sus vídeos son muy mal hechos, que proceden a hacer esa basura del sub o sub. Para los que no sepan, es una técnica para ganar suscriptores suscribiéndose al canal del otro luego él se suscribe a su canal, una técnica muy sucia para ganar los suscriptores de forma injusta. Un consejo para ganar suscriptores es hacer vídeos de calidad y interesantes. 3. Odio esa mierda del Callao Chuches. Llamo el Sonic Mania. 4. Un especial de preguntas y respuestas, y un especial de Windows nunca lanzados una semana después. Ese supuesto especial de Windows nunca lanzados jamás se hizo porque a pesar de que el canal de YouTube de París 201 llegó a los 100 suscriptores en noviembre de 2017, no fue hasta el 8 de marzo de 2018 que se estrenó el anteriormente mencionado video de preguntas y respuestas, el cual fue un error hacerlo, ya que ese video fue una basura y de especial de 100 suscriptores no tenía nada. 5. No. 6. Acá está tu avatar. 7. Sí. 8. No sé. 9. Sí. Isaac pregunta. 1. ¿Cómo conseguiste más amigos si fue tu inspiración para tu Windows nunca lanzados? 2. ¿Qué piensas de mi canal? 3.
¿Conoces a Mendería youtuber? 4. ¿Por qué no usas mis poses? 1. No sé, pero estoy seguro que tengo más éxito que en el 2015 y el 2016, porque cuando subía un vídeo nadie lo veía, en mi primera cuenta antes de dejarla llegué a los 20 suscriptores, en mi segunda cuenta antes de borrarla llegué a los 33 suscriptores, y ahora tengo 61 suscriptores. De hecho, el 2017 hasta el día de hoy fue el mejor año para el canal de YouTube de Skinet, lo dije en el final de un video del año pasado, esta fue la época en donde el canal de Skinet apenas estaba empezando a ser conocido, llegando de no tener suscriptores a superar los 100 suscriptores en menos de un año. 2. Es muy bueno. 3. Sí. 4. Las uso para un personaje llamado Keyboard 201. La imagen que están viendo en pantalla es una de las poses de las que está hablando Isaac, hablando del personaje Cyborg 201. Este personaje salió únicamente en un video de Skinet llamado Max Loquendo número 1, estrenado el jueves 19 de enero de 2017, el cual era una sátira de las críticas con insultos y sin argumentos. El video mostraba a Max Loquendo 7, un Bob Esponja sin cejas y con una camisa negra, y a Cyborg 201, el cual usaba las poses de Isaac. El 12 de julio de 2017 salió un piloto fracasado de una serie de Skinet llamada Como no criticar, en el cual volvió a salir Max Loquendo 7, pero Cyborg 201 no, con este solo saliendo en la miniatura del video. Mega Pizza Steve Loquendero 2004 pregunta: 1. ¿Qué opinas de la Nintendo Switch? 2. ¿Qué opinas de la Super Nintendo Classic Mini? 3. ¿Qué opinas de GTX? 1. Es una buena consola, pero por mala fortuna aquí en Latinoamérica está cara. Por ejemplo, en México cuesta 10,000 pesos, que son $560. Para mi buena fortuna soy de los pocos en Latinoamérica en tener una, y dejen de quejarse de que son pobres y no pueden comprarla, y ahorren, estúpidos, y no presuman su pobreza en internet. Por fortuna, con el paso de los años el precio de la Nintendo Switch fue bajando y ahora cualquiera puede comprarse una consola o ahorrar por unos meses. Si solo quieres jugar de manera portátil, la Nintendo Switch Lite en México cuesta 3,400 pesos, los cuales son cerca de $200. La Switch clásica cuesta 5,400 pesos, los cuales son $310, y la Nintendo Switch OLED es la más cara de todas, costando 9,500 pesos o $550. 2. Es muy buena, puedes poner con qué fondo quieres jugar, y la nueva función de retroceso, la nueva función de retroceso, y tiene la versión final de Star Fox 2. Y la quiero comprar porque tiene Star Fox 2 y porque no tuve el Nintendo Mini. Y si Nintendo saca el Nintendo 64 Mini un año después la cagaran, sería mejor que la sacaran 3 o 4 años después que el Super Nintendo Mini, y si sacan el GameCube Mini ya la cagaran. 3. Está muy sobrevalorado por los nostálgicos. Estás viendo Los Padrinos Mágicos, y luego Los Padrinos Mágicos, y más tarde un capítulo más de Los Padrinos Mágicos, diversión a la máxima potencia. Superola 2000 pregunta: 1. ¿Quién te inspiró a hacer videos? 2. Porque el nombre de París 201. 3. Pico de ave. 4. ¿Qué opinas de mí? 5. Lo bueno y malo de YouTube. 1. Nadie. 2. Porque sí. 7-Up cools you. 7-Up suits you. 7-Up, the difference is clear. 4. No sé. 5. Lo bueno es que es la plataforma más reconocida de vídeos, y puedes subir lo que se te dé la gana, y que el contenido es variado. Lo malo son muy estrictos con el copyright, su nuevo logo que hay, usuarios malos que tienen millones de suscriptores, algunos hacen clickbait como Minecraft con sus vídeos de dimensiones de Minecraft. Alexander Cuico 2008 pregunta: 1. ¿Cuál es tu videojuego favorito? 2. ¿A cuántos suscriptores quieres llegar? 3. ¿Habrá más partes de Windows nunca lanzados? 4. ¿Con qué haces tus vídeos? 5. Eres el mejor. 1. Ya lo dije. 2. De por momento a los 85 suscriptores. 3. Sí, además la serie se divide en episodios que se dividen en temporadas que duran 15 episodios.
La versión de 2017 de Windows nunca lanzado solo llegó a durar una temporada. El último episodio de esta serie que se llegó a finalizar y lanzar fue Sistemas Operativos Nunca Lanzados Episodio Piloto y Mini Windows Nunca Lanzados 6, el cual se lanzó el 22 de septiembre de 2017. Un Windows Nunca Lanzado 7 estaba en etapas tempranas de producción a finales de noviembre de 2017 hasta que se le jodió la fuente de poder a la Titan PC, y todos los archivos de producción de ese video fueron eliminados en marzo de 2019, cuando por fin reemplace la fuente de poder de la Titan PC por una nueva. Camtasia Studio 8.1.2. 5. Gracias por apoyarme. El Roquendero Am pregunta: 1. ¿Cuál es tu primer video subido a YouTube? 2. ¿Qué opinas de mi canal? Si dices que es malo me vale. 3. ¿Cuáles son tus metas en YouTube? 4. ¿Cuál será tu último video? Los míos serán un especial con edición difícil, es un video con muchas imágenes en milisegundos, al estilo de la canción de Sigo Magic 17. Y otro de despedida. 5. ¿Qué usas para editar vídeos? Pienso que Camtasia. 6. ¿Cuál es el video más difícil que hiciste? 7. ¿Cuáles son tus inspiraciones? 8. ¿Algún video de internet que te guste? 1. Es el primer video en mi primera cuenta de YouTube en el 2015, y era el video promocional de Windows Millennium acelerado al 4P con Multimaker. Lo sé, pero en ese tiempo era nuevo en YouTube. De hecho había hecho una miniatura para ese video, pero no la usé porque YouTube no me permitía poner miniaturas en los vídeos. 2. No sé. 3. Ninguna. 4. No lo sé. Quiero estar mucho tiempo en la plataforma, así que está difícil tu pregunta. 5. ¿Cómo lo supo? 6. Anciano Viral 3. En serio, por los retrasos, ese video me quitó la oportunidad de hacer varios proyectos planeados y terminó saliendo a principios de 2017 según yo, y a que a finales de 2016, saqué una crítica a Mac. Eso de la crítica a Mac de finales de 2016 ni siquiera tiene que ver con la pregunta, esa crítica solo fue un video irónico hecho para las risas. Hoy en día el video que ha sido más difícil de hacer en Skinet fue el Metaspecialic, el cual salió el 12 de junio de 2022 y solo se pudo ver una vez. Este video estuvo planificado desde mediados del año 2017, ya sabe, la época en donde el canal de Skinet apenas estaba empezando a ser conocido. Salió un adelanto de ese video en 2019 y la producción del video no pudo comenzar hasta 2021, y el resultado final fue un video de 1 hora que solo pudo ser visto una vez y el cual nunca se volverá a ver. Siete. Ninguna. 8. El siguiente. Armando Locuendo pregunta: 1. ¿Qué vas a subir después de Windows Nunca Lanzados? 2. ¿Podemos ser amigos? 3. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? No sé, tal vez napolitano. Jaucho el primer pregunta: 2. ¿Tienes algún objetivo que lograr en YouTube? 4. ¿Te gustaría hacer un torneo? 5. ¿Tienes un creepypasta interesante para contar? 6. He visto que los Windows Nunca Lanzados está inactiva, ¿a qué se debe? 7. ¿Tienes planeado hacer un modo historia de aventura? 2. Ninguno. 4. No. 5. No sé. 6. Porque quiero meter variedad al canal. 7. No, pero si hago alguna espero que no sea puro relleno tonto. Vado 7845 pregunta: 1. 3. ¿Qué opinas de los trolls actuales con trolls de hace años? 4. ¿Piensas hacer parodia? 6. Porque el nombre París 201. 1. 3. No lo sé. 4. No, por posibles reclamos de copyright. 6. Porque sí. Fin de este especial, como el final de tu vida, jajajaja xd like por el chiste malísimo, ahora que pongan las explosiones innecesarias para que sea épico. Oye, eso solo cagaría el especial, ¿acaso eres tonto? Olvídalo. Poner una outro. Qué tontería. Si estás suscrito a mi canal, clique en la campanita y activa las notificaciones del canal, así te llegará una notificación cuando subo un nuevo video.
Windows 95 fue uno de los sistemas operativos más innovadores en su época, lanzado el 24 de agosto de 1995, o sea que hoy ya sería su aniversario número 22. Bueno, aquí en este video hablaremos de todo sobre este sistema operativo. Windows 95 originalmente no venía con Internet Explorer, pero sí venía con funcionalidad de conectarse al Internet. Bueno, el Internet Explorer se incluía en el Microsoft Plus, que eso ya lo veremos más adelante, y en el Internet Explorer Starter Kit 1.0, que tenías que comprarlo aparte. Bueno, el Microsoft Plus es una expansión para Windows 95 que agregaba temas como dentro de una computadora, Leonardo da Vinci, etc. Y como se ha dicho anteriormente, Internet Explorer en su versión 1.0, el pinball de Windows 2000 y XP, pero en las versiones OSR del sistema operativo se incluía una versión de Internet Explorer dependiendo del número de la versión OSR, OSR 1, Internet Explorer 1, OSR 2, Internet Explorer 3, OSR 2.5, Internet Explorer 4, como dato curioso, Internet Explorer 5 fue la última versión de Internet Explorer compatible con Windows 95, postdata. Explorer 5 venía con Windows 2000. ¿Sabes qué es un beta? No. ¿No lo sabes? Bueno, es la fase de desarrollo de algún software donde se prueba su estabilidad si tiene bugs o fallos. Bueno, Windows 95 también pasó por una fase de desarrollo desde 1992 a 1995, y en ese tiempo se llamaba Windows Chicago, y luego en la build 189 de finales del 94 fue donde por primera vez se llamaría Windows 95. Además, Windows 95 fue el sistema operativo que le dijo el adiós definitivo a MS2 y a Windows 3.1. Además, fue el primer sistema operativo en introducir el menú inicio, minimizar, maximizar y la típica X que usamos para cerrar un programa. Para la publicidad de Windows 95 se utilizó la canción Start Me Up de la banda llamada The Rolling Stones, que hace referencia al nuevo menú inicio que introdujo este sistema operativo, que usaría para este video si no fueran por los problemas de copyright que hay en YouTube. Feliz 22 años Windows 95, si te gustó este video dale like. Bueno, esto será un aviso rápido, me creé una cuenta de Dailymotion, donde todos mis vídeos estarán respaldados, no sé, pero tengo planeado subir directos viejos a mi cuenta de Dailymotion, esto por si algún día borro vídeos a lo loco como en mi primer canal antes de moverme a mi segunda cuenta, pero eso es poco probable que pase, o si algún vídeo se borra por reclamos de copyright, todo para que las próximas generaciones de suscriptores conozcan mi contenido antiguo. Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Hola tontos tontitos de YouTube, soy Masloquendo7, y como vieron en el título del video de regrese a YouTube porque los de YouTube me bloquearon mi cuenta, y los videos que habían de respaldo ya no están porque estaban en el canal de Paris 201 que voló su canal, pero lo bueno es que se creó una nueva cuenta. Bueno, lo critiqué por poner un trailer de Minecraft en el cine. No en su canal de YouTube, hasta le deseé a muerte. Creo que los viejos suscriptores de este chavo van a entender. Hola tontos tonti, espera, ya empecé el video. Bueno, hoy vamos a criticar la E3 del 2017. Es que me sentí estafado con la E3 de este año, por lo cual hice esta crítica primero con Microsoft. Mostraron al amo de la potencia. No es PC Master Race que no puedes comprar porque eres pobre del Xbox. Scorpion es Scorpio, pero me gusta decirle Scorpion, pero con su nombre final, Xbox One X. Ese nombre es el menos original que he visto en vida. Hubieran hecho cambios ligeros en el nombre como Xbox Scorpion, y luego mostraron un auto para patrocinar el nuevo Mozilla Passport para Scorpion. Jajajaja, que falso, hasta un auto para promocionar PAS 3 les gana. Y luego los cabrones mostraron Minecraft en 4K, sí, ahora el juego no se trata de cubos y tiene físicas más reales, sí, pero lo que no esperaba es que solo se trataba de un paquete de texturas realistas super. Entonces era dinero desperdiciado al. Cierto, me olvidé del Scorpion. Lo que me esperaba era nueva consola, pero es una nueva versión del Xbox One. Pero lo que más encabronó es el precio del Xbox One X, $499 por una consola super omega potente que no tiene juego.
Ahora hablemos de la conferencia de y digo Sonic. Atrasarán God of War hasta el 3503. Ahora la de Nintendo. Qué bonito se ve ese Metroid. Espera, es un remake del Metroid 2 de la Game Boy. Bob, el nuevo Metroid Prime 4 es hermoso. Espera, solo mostraron el logo. Dicen que llegará en el 2019, pero como aún no han mostrado el gameplay del juego, seguramente estará para el año 5612. Miren, un nuevo Yoshi's Woolly World para la Nintendo Switch de Mario Odyssey. Qué bonita está Pauline, quiero casarme con ella y tener hijos. Mario es un carro, es un bomba, es electricidad, es luz y el Smash Bros. Nintendo. ¿Dónde está el nuevo Smash Bros? En el Smash de Switch algún día lo saquearé y revelaré el Smash Bros. Seguramente ni abren el Paint para hacer la portada ni el Movie Maker para el trailer. Acá está el trailer del nuevo Smash sacado de los servidores de Nintendo. Peggy 18. Hola, soy 100% real, no sé. Largo marciano de mi video, largo copy paste. Hoy criticaré a las porquerías de hoy en día de Cartoon Network y Nickelodeon, Digo ni Cacalandia. Primero con Cartoon Network Clarence, mejor dicho Cacarense es un programa de un niño retrasado de 7 años que es y que siempre hace estupideces con sus amigos Sumo y Jeff, pero que niño rata es el que creó esta caca porque el Jeff viene de Minecraft. El pobre de Jeff es muy nerd y nunca deja hacer a Cacarense. Wilson es un insulto para nosotros los gamers. Los gamers no siempre estamos de mal humor, no somos groseros con todo el mundo y no somos gorditos ni bajitos. Maldito el que creó a este insulto tan grande para la comunidad gamer. Eso fue el episodio piloto de Cómo no criticar, originalmente estrenado el 13 de julio de 2017. ¿Qué te pareció? Completamente malísimo, hasta para ser una sátira de esas críticas sin argumentos y con edición básica de Windows Movie Maker. Ya vimos que no tenía gracia más que poner groserías a lo loco, y además que era una basofia sacada del fondo del barril, ya que cuando se estrenó originalmente el 13 de julio de 2017, este piloto fue abrumadoramente rechazado y odiado por los suscriptores de Skinet, por lo que Cómo no criticar es sin duda uno de los peores vídeos de Skinet. Concuerdo, ese video estuvo bien aburridísimo y hecho sin ganas. Pero ¿qué te parece si ahora pasamos de ver un video aburrido a ver un video divertido? Estoy hablando de Windows Nunca Lanzados 1, estrenado originalmente el jueves 1 de junio de 2017. Vamos a checar aquí. Alto ahí, impostor, solo quiero su dinero. Oye París 201, solo fui desde mi casa a tu apartamento para decirte que ya es 31 de mayo a medianoche, tienes que hacer tu primer video ya porque el primer jueves de junio es mañana. Buenas noches. Que descanses bien. Necesito hacer el nuevo vídeo ya. Espera, ahí estaba mi PC. Manos a la obra. Ideas de The Yellow Team Tree Tales. Ideas mías. Déjenme ideas en los comentarios y estarán en el próximo episodio de Windows Nunca Lanzados. Bueno, creo que este episodio de Windows Nunca Lanzados está muy corto aún así. Si te gustó el vídeo dale like, comenta, dale click a estos vídeos que están en pantalla y suscríbete para más vídeos geniales. Damas y caballeros, eso fue Windows Nunca Lanzados 1 en sus 5 irreales ventanas.
por más pocos Windows que hayan sido presentados en ese video, esto es uno de los vídeos más importantes de la historia de Skynet, ya que a pesar de que la serie de Windows nunca lanzados de finales de 2016 fue la primera piedra para el fenómeno monstruo que fue Windows nunca lanzados en 2017, bueno, ya sonaré como disco rayado con cierta expresión, pero Windows nunca lanzados 1 salió durante la época en la que el canal de Skynet estaba comenzando a ser conocido, comenzando así el fenómeno monstruo de los Windows nunca lanzados del 2017, por el cual se causó que lo único que se subiera acá en Skynet por una gran parte del 2017, fueran puros vídeos de Windows nunca lanzados. Muchas gracias por los hechos, Alejandro. Y aquí tenemos a la última invitada de esta noche, Lucy, para que puedas hablar con ella todos. Laene, ¿qué está mal con tu amigo Alejandro? Lucy, Alejandro está traumatizado por lo que le hiciste la Navidad pasada, algo que por cierto jamás debiste ni tenías que hacer. Lo sé, Laene, perdón, lo que le hice a Alejandro esa Navidad estuvo muy mal y aprendí mi lección de la manera difícil y nunca lo volveré a hacer. Muy bien, por haber aprendido de esa experiencia, te disculpo por lo que le hiciste a Alejandro esa Navidad, y como parte de esa disculpa vamos a ver el icónico video de introducción al canal, del 14 de marzo de 2017. Oye, París 201, ya prendí la cámara, ¿eso significa que ya está grabando? Iré a checar. La luz de la cámara está parpadeando. Sí está grabando. Vamos rápido, saluda a tus suscriptores que ya está grabando. Hola Toxos, ¿cómo están? Hola, soy París 201, este es mi tercer canal de YouTube, los primeros dos fueron borrados, este canal subirá de todo tipo de vídeos para todos los gustos, cualquier tipo de comentarios hater será ignorado, eso también incluye los dislikes. Tu video fue una mierda, seguramente los haces en el retrete y tu mamá te alimenta con popo y duermes en una mierda como lo fue este video. Suscríbete a este canal, el primer vídeo subido a este canal será Windows nunca lanzados 1 en el primer jueves de junio y a partir de ahí subiremos nuevos vídeos cada jueves, entonces para estar al tanto de los nuevos vídeos suscríbete. Esto es un poquito de Skynet en el 2016. ¿Y? ¿Qué se supone que estemos viendo? Yo no veo nada, ¿qué es esto? Esto no es nada. Fuera de... Como ustedes ya deben de saber, todos los vídeos de Skynet hechos durante los primeros años de Skynet, entre junio de 2015 y febrero de 2017, anteriores a la creación del video introducción al canal, se consideran material perdido ya que los únicos vídeos de Skynet de estos primeros años que están encontrados se tratan de comercial de Windows muy acelerado al 4P, el cual fue el primer video que se hizo acá en Skynet, y ese segmento de, si estás suscrito a este canal, clic en la campanita y activa las notificaciones del canal, así te llegará una notificación cuando suba un nuevo video, el cual proviene de un video perdido de Skynet llamado Muy Pronto, subido originalmente el 12 de enero de 2017, en el cual los protagonistas eran mi amigo Cres, descanse en paz, y su amigo, del cual ya ni me acuerdo ni de su nombre ya que ya no supe nada de él después de que terminamos la grabación del video Muy Pronto. Volviendo al tema del video, la trama del video trataba de que Cres y su amigo iban al cine para ver un avance de una futura serie de Skynet, en ese entonces París 201, el cual solo era un video acelerado de mí en tercera persona construyendo en Minecraft Pocket Edition, una de las casas que se iba a utilizar para la escenografía de la serie, la cual iba a tener la misma trama que series como Vecinos y Aquí no hay quien viva, donde conviven varios vecinos en el día a día, pero con un giro inesperado el cual iba a hacer que mientras más progresaban los episodios, la serie gradualmente iba a cambiar de tono de solo ser sobre el día a día de los vecinos y su convivencia, incluyéndome, a uno del fin del mundo al estilo de obras como La Leyenda de Zelda, Majora's Mask. Volviendo a la trama del video Muy Pronto, después de que Cres y su amigo terminaran de ver el avance, entra otro personaje, Max Loquendo 7, un crítico, a hacer una crítica con edición básica de Windows Movie Maker, en donde me acusaba de ser naco por poner el avance en el cine y no en mi canal de YouTube hasta desearme la muerte, concluyendo así el video. Oye, estoy confundido.
¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Lo único que se tiene encontrado del video muy pronto está hasta el final del segmento sobre activar la campanita, y desafortunadamente, esa parte encontrada del video muy pronto ni siquiera dura medio segundo, ya que en ella tan solo se puede ver una toma del exterior del cine al que fueron Chris y su amigo a ver el avance anteriormente mencionado, mientras que apenas se llega a oír al narrador diciendo un simple A, siendo que ese simple A es tan solo el comienzo de un monólogo de narrador que comenzaba con A, el cine. ¿Sabían que antes de la serie de 2017 de Windows Nunca Lanzados que fue cancelada después de solo 6 episodios, llegó a haber otra serie de Windows Nunca Lanzados que salió a finales de 2016 que solo llegó a durar 2? Sin esta serie no hubiera existido la serie de 2017 de Windows Nunca Lanzados, la cual debido al paso del tiempo, ahora se considera un clásico de Skynet. Desafortunadamente de la serie de 2016 no existe ningún material sobreviviente del primer episodio, el cual en lugar de haber sido el típico video de Skynet de Windows Nunca Lanzados de 4 minutos de duración con ideas mías y de los suscriptores, este se trataba más bien de un piloto de 10 minutos en el que todos los Windows estaban organizados por orden cronológico. Mientras que con el segundo episodio y último episodio de la serie de 2016 de Windows Nunca Lanzados, estrenado originalmente el 27 de octubre de 2016, ya comenzaría el formato de los vídeos de Windows Nunca Lanzados de Skynet que todos conocemos, y a diferencia del primer episodio, del segundo episodio sí sobrevivió material, ya que ahora están viendo en pantalla, la pantalla de arranque de Windows XP, que fue utilizada en Windows Nunca Lanzados 2 del 2016, idea la cual fue reciclada al año siguiente para el video Windows Nunca Lanzados 2 parte 2, pero vaya trabalenguas me acabo de aventar. ¡Increíble! Oye París 201 ya prendí la cámara, ¿eso significa que ya está grabando? Iré a checar. Si pensabas que introducción al canal del 14 de marzo de 2017 fue el primer avance de canal de Skynet, estás gravemente equivocado. Ya que el 4 de agosto de 2016 se estrenó el video tráiler del canal 2016, el cual era drásticamente diferente al video introducción al canal, ya que el video no se trataba de solo yo parado en algún desierto de Arizona, en lugar de eso, podemos ver que el video era muy variado del par de únicas capturas que se tienen de este video, hasta incluso colaboró el anciano amable para hablar de sus tutoriales y de la serie Anciano Viral, pero ese segmento está completamente perdido sin ninguna captura que pueda mostrarles, desafortunadamente. ¿Alguna vez se preguntaron qué pasaría si yo jugara al Minecraft? Pues el 7 de julio de 2016 se estrenó un video llamado Si París 201 jugara al Minecraft, el cual era un video de sketches de comedia sobre diferentes situaciones involucrándome a mí mismo en el mundo de Minecraft, a veces junto a mis clones en situaciones que necesitan 2 o más personas para ocurrir, porque al parecer fui muy tacaño para hacer que Chris actúe en situaciones que requieren 2 o más personas. Eso fue todo Skynet en 2016. Eso tan solo fue unas cuantas imágenes fijas sin sonido, maldito seas, Alejandro. No seas un mal agradecido, narrador, por lo menos agradece que hay material que sobrevivió de algunos vídeos de Skynet de 2016. El año pasado, el anciano amable subió a su canal de YouTube un video llamado Fragmentos que grabé para Skynet en 2015 o 2016, en el cual se muestran algunas escenas que grabé con el anciano amable para un video de enero de 2016, del cual ya ni me acuerdo de su nombre. En la descripción, el anciano amable dice, hola, nietecitos de la web, aquí están algunos fragmentos que yo grabé para uno de los primeros vídeos de Skynet, el canal de YouTube de mi buen amigo Alejandro. No me acuerdo si estos fragmentos son de 2015 o de 2016, solo me acuerdo de que los grabé después de colaborar con Alejandro en su serie de una historia llena de errores de finales de 2015. Y ya para concluir un poquito de Skynet en el 2016, veamos las escenas en cuestión. 5 más 5 es igual a 5, dice mi tío. Mi abuela dice que antes de dormir hay que ensuciarse las manos. La vida mordena de mis manos. Esto fue un poquito de Skynet en el 2016. ¿Qué te pareció eso, Lucy?
Ese fue el legendario video de introducción al canal. No fue mucho, pero en ese entonces los videos de Skynet eran mucho más sencillos en todo, y después de ese clásico vimos el segmento de un poquito de 2016 presentado por nuestro amigo Alejandro. No fue mucho material ni tampoco está encontrado completo ningún video de Skynet de 2016 hasta la fecha, pero al menos deberíamos agradecer que sí hay material de videos de Skynet del 2016. Sí, la N, por los complejos que se han vuelto los videos en estos últimos 10 años, suscriptores de Skynet como yo misma debemos de ser muy pacientes en cuanto se trata de esperar la salida de los nuevos videos. Y hablando de ese segmento de 2016, ese poco material que se pudo ver de Skynet en 2016 fue muy increíble. La N, muchas gracias por los recuerdos, y además se nota que Alejandro podría ser comediante con esos chistes que hizo durante todo el segmento. Tienes razón, Lucy, mi amigo Alejandro a veces puede ser muy chistoso. Oye, Lucy, siendo que perteneces a los 20 pocos que ven los videos de Skynet desde los comienzos en 2015, ¿qué opinas sobre el primer video de Skynet, comercial de Windows Mi acelerado al 4P, el cual fue encontrado hace 2 años? Jamás lo he visto completo ni cuando fue encontrado en años recientes ni tampoco en su época, cuando apenas comenzaba a ver los videos de Skynet, por allá de 2015 por la mala ortografía del título, aunque me gustaría verlo esta noche. Pues estás de suerte esta noche, Lucy, ya que para cerrar esta noche de celebración, vamos a ver comercial de Windows Mi acelerado al 4P, y ahora, veámoslo. Say the word.